Bienvenidos a este impactante y aterrador video. En esta ocasión, vamos a adentrarnos en la historia del rey Salomón, conocido por su sabiduría y su poder para controlar a los demonios. Pero, ¿qué sucedió cuando el rey se enfrentó a los seres más temidos del inframundo? Descubriremos juntos 5 de los demonios que fueron capturados por el rey Salomón. Prepárate para una historia llena de misterio y terror. Yo soy el documentalista y esto es 5 demonios capturados por el rey Salomón. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. El rey Salomón fue una figura histórica y bíblica conocida por su sabiduría y riqueza. Según la Biblia, fue el hijo del rey David y el tercer rey de Israel. Se le atribuye haber construido el templo de Jerusalén y ser uno de los líderes más poderosos y sabios de su época. Sin embargo, también es conocido por su amor por las mujeres y las riquezas, y se dice que tenía 700 esposas y 300 concubinas. Además de su fama como gobernante y sabio, Salomón también es conocido por su capacidad para controlar y capturar demonios. Gracias a su supuesta habilidad para invocar espíritus y controlar el mundo oculto. Salomón tenía un anillo mágico que le permitía controlar a los espíritus malignos y hacerlos cumplir su voluntad. También se le atribuye el uso de conjuros y oraciones poderosas para controlar y dominar a estos demonios. Con estos poderes sobrenaturales, el rey Salomón era capaz de capturar a los demonios y hacerlos trabajar para él. 5 demonios que el rey Salomón capturó. El rey Salomón capturó un total de 72 demonios, pero hubo 5 que se considera son los más peligrosos y poderosos. Sagan, Uval, Balefor, Sitri y Eligos. Sagan. El demonio Sagan es uno de los más temidos y poderosos de todos. Se dice que es capaz de transformar cualquier cosa en oro y viceversa, lo que lo convierte en un ser extremadamente peligroso para aquellos que buscan riquezas. Además, también es conocido por su habilidad para embaucar a las personas con palabras dulces y persuasivas, haciéndolas caer bajo la influencia y el control. Pero no debes confiar en él, pues es astuto y traicionero, y está siempre buscando la manera de engañar y manipular a su víctima. Tenerlo cerca es arriesgarse a perder todo lo que tienes, incluso tu alma. Debes tener cuidado con el demonio Sagan. Uval. Era uno de los demonios más temidos y poderosos que el rey Salomón había encontrado. Se decía que tenía el poder de controlar el clima y causar desastres naturales. Podía desencadenar terribles tempestades, terremotos y otros fenómenos peligrosos. Su simple presencia podía ser suficiente para causar el miedo y la desesperación de las personas que le rodeaban. Algunos incluso decían que Uval tenía el poder de controlar los espíritus de los muertos. Eso le daba aún mayor temor. A pesar de su peligrosidad, el rey Salomón logró capturar a Uval
gracias a su sabiduría y poder espiritual. Fue una hazaña heroica que se recordaría durante siglos. Malefor. Es una figura temida y respetada en el mundo de la oscuridad. Se dice que tiene el poder de controlar los sueños de las personas y manipular sus miedos más profundos. Se le describe como un ser astuto y peligroso, capaz de engañar a sus víctimas con su encanto y su habilidad para el engaño. Se le atribuye la habilidad de poseer a las personas y controlar sus acciones, y se dice que es especialmente peligroso para aquellos que tienen una mente vulnerable o inestable. Muchos temen a Malefor y evitan cualquier contacto con él, ya que se cree que tiene la capacidad de destruir vidas y causar un gran daño a quienes se le acercan. No obstante, algunos buscan el poder y la protección de Malefor, aunque a menudo a un precio muy alto. En resumen, Malefor es un demonio temido y poderoso, capaz de causar un gran daño y destrucción a quienes se le enfrenten. Sitri. Era una criatura oscura y temible que habitaba en las profundidades del inframundo. Se dice que tenía el poder de controlar el deseo y la lujuria de las personas, y que podía hacer que las mentes más fuertes se volvieran débiles ante sus encantos. Era considerado uno de los demonios más poderosos y peligrosos que el rey Salomón habría enfrentado en su vida, y solía utilizar su poder para atraer a sus víctimas y arrastrarlas hacia el abismo de la perdición. Pero a pesar de su fuerza y astucia, Salomón era un hombre sabio y poderoso, y finalmente logró capturar al demonio Sitri y sellarlo en una caja de plata, donde permaneció atrapado por siempre. Eligos. Una criatura temible y poderosa mencionada en los textos medievales de demonología y en algunas tradiciones místicas. Se le describe como un ser de gran astucia y rapaz, capaz de inspirar lujuria y, sobre todo, hacer caer en la tentación a los humanos, además de influir en sus decisiones y acciones de manera sutil. Según algunas fuentes, Eligos tenía la habilidad de tomar una forma humana y seducir a las personas con su encanto y persuasión. También se le atribuye la habilidad de controlar el clima y causar desastres naturales, lo que le hacía aún más peligroso. En la historia del rey Salomón, se dice que este astuto demonio fue capturado y encarcelado por el rey, gracias a su sabiduría y poder mágico. Aunque había logrado escapar una vez, finalmente fue atrapado de nuevo y encarcelado para siempre, lo que le valió al rey Salomón el respeto y temor de sus súbditos y enemigos. Conclusión. El poder del rey Salomón es algo que ha fascinado a la humanidad durante siglos, aunque es conocido principalmente por su sabiduría y su habilidad para juzgar con justicia. También se le atribuyen habilidades sobrenaturales y el poder de controlar y capturar demonios. Esta historia es particularmente aterradora porque nos muestra el poder de la mente humana y cómo, incluso hoy en día, seguimos buscando respuestas y soluciones a nuestros problemas en la oscuridad y en el mundo de lo desconocido. Aunque el rey Salomón fue un personaje legendario y su historia es emocionante, también es importante tener cuidado al tratar con fuerzas sobrenaturales y no jugar con fuego. A pesar de que el poder del rey Salomón sigue siendo relevante en la actualidad, es importante y prudente recordar que la sabiduría y el juicio son valores más importantes y duraderos. Yo soy el documentalista y esto fue 5 demonios capturados por el rey Salomón.
¿Me puedes hacer una limpia a mí ahorita? Claro. Y pues bueno, me voy a someter a esta limpia. Dapat duka ba isukung ikich ka lang na po besan titation silesh. Titation ka ng kashes, titation ka ng mules, En uno de los pueblos más recónditos de Yucatán, ha llegado a oídos míos la noticia de un Xmen maya, una especie de curandero o sanador, cuyas prácticas se remontan a los antiguos mayas, quienes tenían el poder de curar con las plantas y la ayuda de espíritus guardianes de la naturaleza. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy el documentalista y el día de hoy estamos con Jun. Él es un Xmen maya y está aquí con nosotros para contarnos todo acerca de las ceremonias y los rituales que realiza un Xmen maya. ¿Cómo estás, Jun? Bien, hermano, bien. Bienvenidos. Me da mucho gusto que ustedes estén aquí en mi casa. Sean ustedes bienvenidos acá en este humilde hogar. Gracias. Casa de ustedes también. Un Xmen maya es un chamán, un navegante del cosmos espiritual, un puente viviente entre lo humano y lo divino. Con la sabiduría ancestral en sus manos, los Xmen usan rituales, hierbas y trances para sanar, vislumbrar el porvenir y equilibrar los elementos. Ellos son faros de luz, custodios de la sabiduría ancestral, el latido rítmico de una cultura profundamente conectada con el universo. Los Xmen son la resonancia mística del legado maya. Es muy pacífico este lugar. Desde que llegamos nos sentimos a gusto, hay sonidos de la naturaleza, está muy tranquilo aquí el lugar, la sombrita. Estamos en este lugar. ¿Cómo se llama este lugar en donde estamos? Acá el pueblo. No, este techo, ¿cómo le dicen? Sí. En maya le llaman Shanina. Quiere decir que es una casa de paja. Sí. Ok, ¿aquí comen ustedes? Este es el comedor. Ese es el comedor. En maya le dicen Kobentushkuyuchulhana. Platícame un poquito, Jun, acerca de las actividades que tú haces aquí en el pueblo. ¿A qué te dedicas? ¿Cómo lo haces? ¿Desde hace cuánto? Cuéntanos un poquito de ti. He tenido este conocimiento. Es un conocimiento ancestral de mis abuelitos, de mis bisabuelas. Pues yo desde muy chiquitito, pequeñito, mi abuelito andaba con él en el campo, porque soy un campesino. Yo trabajo en el campo. Pues mis trabajos también, lo que es de los rituales mayas, ceremonias mayas, pues he visto cómo lo hacía mi abuelito y pues tuve la oportunidad de que me invitaran también para trabajar con otras personas. Y me fueron conociendo otros hermanos, por ejemplo el de la medicina tradicional, porque yo no me habían reconocido en mi trabajo lo que yo hago, y ni de las plantas. Pues yo no lo hacía porque pues yo tenía miedo de que pues me dijeran, oye, ¿tú curas con plantas y tienes algún permiso? Y pues no lo hacía. En la actualidad, las valiosas tradiciones mayas se encuentran en un delicado equilibrio, al borde del olvido. No obstante, recientes esfuerzos colectivos por parte de las comunidades locales y organismos gubernamentales han llevado a la implementación de programas enfocados en la conservación y la revitalización de este legado cultural. Entre sus vastos conocimientos ancestrales se incluyen una rica lengua, una intrincada mitología y un profundo entendimiento de la herbolaria, la cual ha demostrado ser un recurso invaluable en el tratamiento de diversas afecciones y en la búsqueda de nuevas soluciones terapéuticas para males modernos. Pero de repente me invitaron para participar con unos muchachos que juegan la pelota maya y tuve la oportunidad de viajar con ellos a la Ciudad de México para representar el juego de pelota maya. Y conocí a dos hermanos Xmenes también, que son médicos tradicionales, y supieron de mí y pues me invitaron para
ser partícipe de esas reuniones que ellos hacían con la Secretaría de Salud, con Indemaya, el CICI, Sebarnat, todos los que avalan la medicina tradicional. Y entonces desde ese momento pues ellos hicieron que yo presentara el curso de la medicina y vieron que sí, en realidad tengo conocimiento en las plantas. Ellos entonces me empezaron a dar un reconocimiento donde ellos avalan de que sí, en realidad tengo esa experiencia en curar con plantas. Así empecé entonces a trabajar mi medicina. Yo lo conocía de antes, pero no lo hacía porque no tenía yo así algo que me pueda avalar, que me pueda proteger en ese trabajo. Claro. Y también así fui teniendo también la oportunidad de trabajar. Vieron la ceremonia que yo hacía. ¿Cómo son las ceremonias que se realizan? Las ceremonias son varias ceremonias. Hay ceremonias que se hacen para los rituales, por ejemplo, para pedir por la salud de la familia, y también se hacen ceremonias para dar agradecimiento a nuestro padre Hunapku, a los guardianes, porque por ejemplo hayas sembrado tu elote, hay tu cosecha, todo eso, y pues como agradecimiento a la Madre Tierra, tú pones tu ofrenda y haces un ritual, una ceremonia, dándole las gracias, todo para que pues de lo que te haya regalado. Los mayas consideraban el maíz como un regalo divino, esencial para su supervivencia. Con profunda reverencia, realizaban rituales de agradecimiento para que nunca faltara el maíz. Durante estas ceremonias, imploraban por una cosecha abundante y daban gracias por la anterior. Un rito destacado era la rogativa a los dioses del agua y la fertilidad para asegurar un buen crecimiento del maíz. En cada grano veían la promesa de vida y prosperidad, y su agradecimiento se reflejaba en estas poderosas ceremonias. Entonces también hay otra ceremonia de los que se hacen, por ejemplo, de la boda maya. Cada ritual es otra cosa, cada ceremonia es diferente lo que se hace. Y entonces pues así, por ejemplo, del Hetzmek, también de los niños, para que pueda caminar. Aquí hay una costumbre que, por ejemplo, si es una niña, se le hace Hetzmek a los 3 meses. ¿Por qué son 3 meses? Porque la niña utiliza 3 piedras para su comal, para que pueda hacer las tortillas. Y el varón, ¿por qué 4? Porque el hombre trae 4 mojoneras, que es un mecate de su milpa, y representa los 4 puntos cardinales. Los mayas atribuían una profunda importancia a los puntos cardinales, considerándolos como ejes que conectaban el cosmos, la tierra y el inframundo. Cada dirección tenía un color, un guardián y un significado asociado. El este, rojo, representaba el amanecer y el renacimiento. El norte, blanco, era el lugar de los ancestros y el viento. El oeste, negro, simbolizaba la puesta del sol y la muerte. Y el sur, amarillo, se asociaba con la vida y la cosecha. El centro, verde, era la unión de todo, la esencia del equilibrio y la armonía. Todo tiene un significado. Todo tiene un significado. Es por eso que aquí los mayas hacen ese ritual, y así está acostumbrado desde muy antiguamente por nuestros abuelos. Nuestros ancestros, nuestros abuelos mayas, cuando se ponen a meditar, a hacer su oración, ellos se comunican directamente con la naturaleza. Se comunican directo con nuestro Padre, Hunapku, se le llaman los mayas a nuestro Padre Celestial. Hunapku, un término que se traduce como el único Dios o el único ser, es un concepto intrigante y profundo de la cosmología maya. En contraste con las numerosas deidades de su panteón, Hunapku representa la fuente de toda vida y existencia, la divinidad suprema que subyace en todo el universo. Aunque algunos detalles de su adoración son escasos en la historia maya, su esencia perdura como el núcleo de la unidad y la interconexión en el cosmos. Para los mayas, es la chispa divina de cada ser y el latido rítmico que mantiene el baile armonioso de las estrellas. Y a los guardianes de los 4 puntos, a la Madre Tierra. Un maya, así es su forma de
de pedir las bendiciones. Por ejemplo, yo cuando digo, voy a hacer una ceremonia a la Madre Tierra, tienes que depositar tus ofrendas a la Madre Tierra, dándole el agradecimiento por todo lo que nos da, porque de la Madre Tierra vivimos todos los seres humanos en toda la faz de la Tierra. Por eso que la Madre Tierra hay que apreciarlo mucho y cuidar. Y en cuanto a las ceremonias, los rituales, me imagino que existen, por ejemplo, también bodas, ¿no? Mayas. Sí. Sí. ¿Cómo es el proceso de una ceremonia? El proceso de una ceremonia, una boda maya, se hace un círculo, que es el sagrado 13, que son los 13 niveles. Entonces, ese sagrado 13, allá en medio, allí van a entrar las parejas, y allí es donde se va a hacer la boda. Y allí es donde se les va a dar todo, se les hace preguntas, todo eso, y allí se les va a dar todo natural. Por ejemplo, qué sé yo, ya ves que en la Iglesia Católica le dan a uno a la hora de casarse el anillo, que las arras, que todo eso. En una boda maya no se da eso, se dan cosas naturales. Por ejemplo, yo en hacer una boda maya, yo le daría, en lugar que yo le ponga las arras en la mano, yo le daría cacao, maíz, que es la abundancia. También tiene un significado, dependiendo lo que dé. Dependiendo de lo que cada cosa que le vas a dar a la novia y al novio, le vas a decir el significado. Ese es lo más bonito. Les vas a dar también su balché. ¿Qué es el balché? El balché es el vino sagrado de los mayas, el que se ponía de ofrenda en los altares, que es lo primero. Y el sacap, que es un pozolito, es una bebida que se hace con la corteza de un árbol que le llaman balché en maya. Pero el balché, su nombre científico de esa planta se llama lonchocarpos. El balché es una bebida sagrada en la cultura maya, cuyo papel trasciende lo meramente nutritivo para adentrarse en los rituales y ceremonias espirituales. Producida a partir de la fermentación de la corteza del árbol de balché, una especie local de la península de Yucatán, la bebida se mezcla con miel de abejas meliponas, una abeja nativa sin aguijón. Los mayas creían que el balché tenía propiedades purificadoras y sagradas. Por tanto, era común ver su uso en ceremonias religiosas y rituales, como los dedicados a los dioses de la lluvia y la fertilidad. A la fecha, esta antigua bebida perdura en la cultura maya, donde sigue siendo un vínculo vivo con su rica historia y tradición espiritual. Es el sabor tangible de un pasado que aún respira en el presente. Pues esa bebida, en lugar de que yo le diera un champán para que brindaran las novias, yo le voy a dar el balché. ¿Y qué significado tiene el balché? El balché, pues es la unión, que esa pareja va a hacer y van a compartir ese vino sagrado. Ajá, es por ejemplo, ellos brindan, ya ves que brindan los novios con el champán y toda la cosa, hacen un pacto. Y yo también les voy a dar miel. ¿Qué es la miel? Es la dulzura del amor. Cada cosa tiene un significado, pero también hay momentos amargos. También le voy a dar una copita de Staventún. Staventún, ¿qué es Staventún? Que es un licor que nuestros ancestros también hacían. Amargo, porque hay momentos amargos en la vida. No todo es color de rosa. Claro. Y entonces así, sucesivamente, todo lo que le vayas dando a la pareja tiene un significado. Pero es más hermoso que como en la Iglesia Católica. Porque lo vas a hacer, qué sé yo, donde lo quiera la pareja. En un cenote, donde hay la naturaleza. El canto de los pájaros, como lo que escuchas ahorita. Canto de pájaros. O en la orilla de un mar. O qué sé yo, en unos bosques, en una selva. Y allí se monta un altar, unos arcos preciosos con las flores de 4 colores. ¿Por qué 4 colores? Porque son los 4 elementos que representan los 4 puntos cardinales. Acá en el oriente representa el fuego, que es el rojo. Y acá representa el negro, que es la tierra y el inframundo. Y acá al norte representa también, que es el color blanco, también lo que representa el agua, aquí la tierra, y acá en el sur el aire,
que es amarillo. Es lo que con esos 4 elementos, nuestros ancestros lo han tomado de nuestro cuerpo, porque nosotros, fuego, nuestro corazón es rojo, nuestra sangre, y aquí estamos hechos de tierra. Ajá, y el agua es nuestro sudor, y el aire, lo que respiramos. Todo lo que han hecho nuestros abuelitos están hechos a base de nuestro cuerpo. Por eso ellos se comunican directo con la naturaleza, con los elementales, con los guardianes. ¿Nos puede hablar un poquito acerca de esos guardianes? ¿Cuáles son esos seres elementales? Porque de pronto se escucha hablar acerca de los aluches, Sí, se escucha hablar acerca de, por ejemplo, otro tipo de seres sobrenaturales, mayas como la Xtabay, ajá, como sí, los Huay. ajá. ¿Qué nos puedes decir, Jun? Es que mira, por ejemplo, yo te voy a decir acá, ¿por qué está acá Porque mira, los mayas, ya ves que el aire, no sé si ustedes se han dado cuenta, el aire a veces viene de este lado, a veces viene de este lado, a veces viene de este lado, a veces de este lado. Entonces esos 4 puntos, allí están esos guardianes, allí están las fuerzas divinas. En la cosmología maya, cada uno de los puntos cardinales, conocidos como Becabes, tenía su guardián o deidad protectora, asociada con un color específico, un jaguar y distintas características naturales. Norte, Shaman Ek, asociado con el color blanco y el jaguar blanco, representaba al viento frío, la bruma y la lluvia. Shaman Ek era el dios de los comerciantes y viajeros, guiando a aquellos que se aventuraban en caminos desconocidos. Kinish Hau, vinculado al color rojo y al jaguar rojo, simbolizaba el amanecer y la resurrección. Kinish Hau, el dios del sol, habitaba en este punto, marcando el inicio de nuevos ciclos de vida y energía. Sur, Hunnalye, relacionado con el color amarillo y el jaguar amarillo, simbolizaba el mediodía y el cenit. Hunnalye, el dios del maíz y la abundancia, protegía este punto, siendo fuente de vida y sustento. Oeste, Shak-Ek, vinculado al color negro y al jaguar negro, representaba la puesta del sol y la muerte. Shak-Ek, el dios del sacrificio y el ocaso, gobernaba este punto, simbolizando el final de los ciclos y la transición hacia el más allá. Y el centro, Itzamna. Aunque no es un punto cardinal, los mayas también consideraban el centro como un espacio sagrado, representado por el color verde y el cielo y la tierra. Itzamna, el dios de la creación, era el señor del centro, el equilibrio entre los mundos espiritual y físico. Esta visión cosmológica proporcionaba una forma de entender el universo y su funcionamiento, así como de conectar con las fuerzas divinas que los mayas creían que influían en su mundo. Allí están esas 4 puertas que abren al universo. Son esas 4 puertas que abren. Por ejemplo, yo cuando voy a hacer una ceremonia, tengo que invocar primero acá al oriente para abrir esa puerta para que esos guardianes vengan a hacer su presencia, para acompañarnos, para recibirlos alguna ofrenda o para acompañarnos a alguna ceremonia. Entonces tengo que abrir esas 4 puertas, pero tengo que volver a cerrar, porque son fuerzas divinas, son las fuerzas que vienen de los 4 puntos. Por ejemplo, acá del sur, de allí donde se mueven todas las tormentas en las aguas profundas, de allí se mueve ese guardián. Igual acá. Entonces, por eso se abren esas 4 puertas, para que te puedan recibir del trabajo que tú vas a hacer. Estos guardianes pueden ser... Son fuerzas divinas. Son fuerzas porque no los vas a ver porque sientes el aire. Sientes ese aire, claro. Son fuerzas. Claro. Son fuerzas de la naturaleza. Pero esas fuerzas son neutrales, son benignas, malignas. No son malignos.
son puertas divinas porque ellos hacen su presencia y están contigo a cualquier momento para recibirte todo lo que tú haces y protegerte. Porque también eso pedimos al momento, que en cualquier parte que nuestros hermanos vayan, que los protejan por los guardianes, por esos alushitos que le llaman también, porque también son duendes, que tienen poderes también, y ellos te protegen también si tú lo sabes cuidar, si lo tienes. ¿Cómo se cuida? ¿Cómo nace una luz? Una luz a veces, porque nuestros abuelos, ellos tenían su alushito, por ejemplo, así, de una piedra, pero ellos les daban ofrendas. El alush lo puedes criar con, qué sé yo, con dulce, con miel, con balché, con cigarro, ellos es lo que... Esos son el tipo de ofrendas que les gusta. Les gusta muchísimo. Y entonces es por eso que te digo que nosotros debemos de hacer una ceremonia, tenemos que abrir esas 4 puertas, muy importante, porque ahí vienen esas fuerzas divinas, esos elementales, para que nos pueda acompañar y recibirnos. Y también a la Madre Tierra, ¿por qué no? A la Madre Tierra y al universo donde está nuestro Padre Celestial, que es nuestro Padre, como le llaman nuestros abuelitos. Y entonces esa es la razón que te digo, que por eso que hay que invocar así primero para hacer una ceremonia. Al principio nos dijiste que también eres médico. Sí. Maya. Uh-huh. Curas con las plantas. Sí. Entonces ahí hay un poco de herbolaria y conocimientos ancestrales. Pero, por ejemplo, ¿qué tipo de enfermedades se pueden curar con las hierbas? Muchísimo, hermano. Se puede curar el cáncer, se puede curar el asma, la diabetes, el insomnio, depresión, piedra en los riñones, ansiedad, nervios, problemas del estómago, la próstata, cualquier infección a la mujer, todo eso yo puedo preparar el medicamento. ¿Qué es lo que más se cura aquí? Pues acá la diabetes, la ansiedad, los nervios, piedra en los riñones. Muchísima gente tiene piedra, muchísima gente tiene mucha depresión, el asma y también problemas de la próstata. Pues yo utilizo de las plantas cortezas, raíces, hojas, flores, tallos, de todo. ¿Todo se consigue aquí en la naturaleza, en el monte? Aquí en la naturaleza, sí. De hecho, aquí alrededor de donde tengo acá mi casita, tengo varias plantas medicinales. Ya listas. Ya listas, sí. Nomás lo recolecto y yo hago la medicina. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando hay gente en diferentes pueblos, pasa algo, hay un suceso, a veces una tragedia, algo malo, y de pronto dicen, hay que llamar al Shmen, hay que llamar para que venga y nos ayude con este problema? ¿Qué tipo de problemas se pueden solucionar? ¿O qué tipo de soluciones puede hacer o dar un Shmen? Mira, hay solución a veces en un lugar, porque ya ves que hay muchos hermanos que a veces la envidia existe mucho, y entonces hay gente que se dedica a hacer el mal, pero esa gente que se dedica a hacer el mal trabaja con el mal. Entonces ya sabes que también pues el mal es un Dios también, pero es Dios del mal. Para los mayas, el concepto del mal no se personificaba en un único Dios, pero el más cercano sería Apus, señor del inframundo, el Xibalbá, considerado deidad de la muerte y la decadencia. Se le representaba con rostro de calavera y adornos mortuorios. Sin embargo, es importante recordar que en la cosmovisión maya, incluso los dioses con aspectos temibles tenían roles necesarios y vitales en el equilibrio del universo. A esa persona se le puede hacer una maldad en su terreno, pero el Shmen lo que hace es ir a ese lugar y hacerle preguntas a la persona. Oye, ¿qué es lo que te pasa? Y que es, pues es esto. Pues lo que hace uno es hacer una ceremonia en ese lugar para pedir, así como te digo, a los guardianes, a nuestro Padre Celestial, a que ese lugar, y hacerle la limpia a esas personas. Hacerle la limpia con el sipche, que es una planta que usaban nuestros ancestros desde hace
miles de años. Y con esa planta se puede quitar cualquier energía negativa. Entonces a esa persona les haces su limpias toda la casa, saumas todo por allá y alejas toda esa energía negativa, esa maldad que está en ese lugar. Lo saca uno. Con el humo que se genera. Como con el copal y todo. Y con ese ritual. Y pedir A los a guardianes. los guardianes también que ayuden para deshacerse de esa maldad en ese lugar. Y si por ejemplo viene una persona aquí contigo a consultar y te dice, oye, Jung, fíjate que tengo un problema, no sé, siento que a lo mejor tengo depresión, mala suerte, no me está yendo bien, me siento mal. ¿Se puede, por ejemplo, también consultar la gente aquí contigo? Sí, muchos vienen así, muchos han venido así. Lo que sí han venido personas acá es a decirme que, por ejemplo, usted podrá decirme en suerte. Y le digo, no te voy a robar tu dinero, porque no es justo. Me dirás, si es una persona humilde, yo le hablo con la verdad. Tú dime qué te pasa y yo te digo qué es lo que tienes. No te voy a decir, ¿sabes qué? Alguien te hace esto, o tu abuelo te está llevando, tu abuela te está llevando, porque sería una mentira. Porque para que yo dijera tu futuro más adelante, yo voy a ser más que Dios. Porque solamente el Creador que está allá arriba podrá saber qué será de nosotros. Yo ahorita estoy hablando contigo, mañana no sé si podrá llover, que amanezca. Nosotros cada día que amanece, que pudimos caminar, pudimos abrir nuestros ojos, es gracias a nuestro Padre, que nos da esa fortaleza y la vida para poder seguir adelante cada día. Entonces, solamente Él podría decir qué será de nosotros, pero Dios también te maneja y te da también una inteligencia, pero no puede ser más que Él. Entonces yo le digo a la persona y me dice, es que esto y esto, tienes un problema. Porque hay mucha gente, porque cada enfermedad, hermano, cada enfermedad aquí nace. En ningún lado más van a ser una enfermedad, sino dentro de los órganos internos. Si ves que te salen ronchas, si ves que tu vista está yendo, si ves que tu cerebro, que todo, que tus pies, aquí está el problema. En ningún lado más vas a encontrar el problema de tu cuerpo. Dentro de los órganos internos, allí algo anda mal. Entonces, si me dice la persona esto y esto me está pasando, ya sé qué tienes. Tengo la medicina. Y si tienes alguna energía también, porque hay personas que solo en acercarte contigo te puede pasar una energía negativa, porque hay personas muy negativas. Y pues eso pues se te puede quitar con una limpia. Se hace una limpia, te sauman la purificación, todo eso, y la limpia con el agua y el sipche que te digo, ya después te vas a sentir otra vez bien relajado. Las ceremonias de limpieza mayas eran eventos sagrados, intrínsecamente vinculados al cosmos y a las fuerzas vitales. En estas, el chilán, un sacerdote maya, utilizaba elementos como copal, agua sagrada y hierbas medicinales para purificar a los individuos o espacios. La intención era liberar energías negativas y restaurar el equilibrio vital. La conexión con la Madre Tierra y los dioses mayas era crucial. Cada gesto, palabra y ofrenda estaba imbuido de un profundo simbolismo. Al final, un renovado sentido de paz y armonía con el universo envolvía a todos los presentes, sellando la ceremonia de limpieza. ¿Y cuánto se cobra por una limpia? Depende de que le nazca el corazón a la persona. Mayormente vienen personas acá y le dicen, oye, ¿me cuesta así? ¿Quién saca 100 pesos, 200, 150, 50 pesos, no sé, lo que le nazca en su corazón? Así, pero después la persona se va muy contento. Sí, en realidad es cierto. Pues así es el trabajo que yo hago en todo esto, lo que nos ha dejado nuestros ancestros mayas. Porque ellos es lo que hacían, te hacían tu limpia, te purificaban y pedían a los guardianes que toda maldad, toda energía negativa se salga del cuerpo y uno ya se siente satisfecho después de las limpias, todo eso. Y si también algún medicamento necesita, pues también se lo damos. Y así voy manejando aquí, este lugar donde estoy, porque han venido de varias partes también por medicina.
Tenemos aquí a un lado tu altar, Jung. Sí. Ahí es donde yo hago las limpias, ahí es donde yo trabajo para quitar cualquier energía negativa. ¿Y ese altar de qué está compuesto? O... Allí están los guardiancitos, allí están los guardianes. ¿Tienes aluchitos ahí? Sí. ¿Sí? Sí. Ahorita los vamos a ver, si nos dejan. Jung, ¿cuál es la diferencia? Porque mucha gente habla de brujos, de nahuales, de shamans, de wais. ¿Cuáles son las diferencias? Aquí, mira, el guay que le llaman acá, debe decir a nuestros abuelitos, por ejemplo, de antes había mucho de eso que se hablaba mucho del guay, del shtabay. Se emborrachaba a la persona y amanecía, estaba en un subterráneo, lo llevan. Ve a una mujer muy hermosa, con pelo largo, hermosísima. La llama y se va, pero cuando amanezca, se dé cuenta, no hay nada, está simplemente donde está en una cueva, se lo llevan. Pues esa es la historia aquí y también de los alushitos, muchos lo ven, el que su suerte lo puede ver, muchos lo han visto, hasta actualmente se ven los alushitos. Hay una señora por acá a la salida, que tiene su casita por allá, dice que lo vio una vez, dice que movían así sus trajes y que voy a ver que arranca a correr así, uno pequeñito, pero ya no lo volvió a ver. Entonces esos son los guardiancitos, son los alushitos. Así está todo del guay que dicen, y también los brujos sí existen desde antiguamente. Como te digo, hay personas que trabajan directamente con el mal, y pues ya sabes que el mal también tiene poder, y pues si le pide al mal, sépate que te lo va a hacer, te va a caer ese mal, porque trabaja con el mal, porque también él es un Dios, pero es Dios del mal. Pero si tú tienes mucha fe en el verdadero Dios, nuestro Creador, ahí no puede contigo, porque por más que lo intente, porque es más poderoso Dios que él. Entonces así están, sí hay la maldad, sí hay. Hay muchos que están dedicados especialmente hasta para matar gente. ¿Cómo lo hacen? Pues es como te digo, ellos te dan cosas malas para que puedas tomar o pisar o tirar donde tú vives. Esas personas trabajan con el mal, y sí lo hay, pero es como te digo, si uno tiene mucha fe en Dios y tú tienes a Dios en tu corazón, esa persona nunca te va a tocar con una maldad, tú siempre sigues adelante, de allí rebota, y entonces así, aquí toda la gente, aquí han venido gentes que no, yo trabajo con nuestro Padre, con el Creador y con los guardiancitos, con los elementales que Él ha puesto acá en la tierra para trabajar. Los guardianes mayas eran espíritus en la naturaleza profundamente venerados en la cultura maya. Se creía que protegían y resguardaban el monte, cuevas, ríos y otros lugares sagrados. Antes de entrar a estas áreas, se debía pedir permiso a los guardianes mediante oraciones y ofrendas, una práctica nacida del respeto y reconocimiento de la interconexión entre los humanos y la naturaleza. Ignorar a estos guardianes podría llevar a consecuencias graves, mientras que su aprobación significaba protección y bendiciones. Así, los guardianes simbolizaban el equilibrio armonioso que los mayas buscaban mantener con su entorno. Por ejemplo, los cenotes tienen sus guardianes, los mares tienen sus guardianes, los montes tienen sus guardianes, todos los cenotes. Y entonces, para poder entrar en un cenote debes pedir permiso, arrodillarte y pedir, hablar y decir, con tu permiso, voy a entrar acá, permítame que yo salga con bien. Pero y si tú andas y dices, no, yo voy a entrar y por ejemplo, entras en un bosque, vas a estar cortando árboles, no. Por ejemplo, hasta para decir, esta plantita, es medicinal, yo voy a pedirle permiso para poder recolectarle esa hojita, pedirle permiso a Dios para poder agarrar, para poder curar con ello. Todo hay que pedir permiso, no solo es ir y arrancar o cortar, no, porque la planta también es un ser vivo, porque si no fuese vivo, no te curaría. Entonces el que cura de la planta es su espíritu, es su esencia. Por eso también hay que pedirle permiso para poder curar. ¿Qué pasa si, por ejemplo, una persona no pide permiso? Porque yo he escuchado historias de gente
que se mete al monte y comienza a talar con el machete, con todo esto. Y de pronto se dice que les llega el mal aire. Ajá, sí. Se dice que de pronto el mismo monte los pierde. Sí, así es. Sí es cierto. En la cosmovisión maya, el mal aire se refiere a una entidad espiritual negativa que puede causar malestar o enfermedad. No es simplemente el aire que respiramos, sino una energía desequilibrada que se cree que puede ser absorbida por el cuerpo humano. Este fenómeno podría suceder al entrar en contacto con lugares considerados impuros o peligrosos. La creencia en el mal aire resalta la profunda conexión entre lo físico y lo espiritual en la cultura maya, subrayando la necesidad de vivir en equilibrio y armonía, tanto con el mundo natural como con el mundo espiritual. Sí es cierto, a muchísima gente le ha pasado. Pero es como yo te digo, hermano, porque solo entra la persona y dice así, sin pedir permiso, no, yo entro a cortar porque entro a cortar pero no es así. Nosotros no nos mandamos solos. Tenemos que respetar. Tenemos que decir, oye, pues sí, este arbolito también es un ser vivo. Entonces tú entras, pides permiso. Con pedir permiso a los guardianes que te cuiden, que todo. Pedir permiso, voy a cortar este arbolito, es que lo necesito para esto. Y ves, no te va a pasar nada. No te pierdes. ¿Por qué? Porque estás pidiendo permiso y respeto a los bosques, respeto a las plantas, respeto al cenote, porque todos son seres vivos como nosotros. Sí, sí pasa. Lo que tú dices, muchísima gente le ha pasado. Se pierden, pero porque pues solo entran y sin pedir permiso, como si fuesen dueños pero no es así. Hasta mismo las personas que tienen sus terrenos, de vez en cuando deben de agradecerle a la Madre Tierra y decir, pues todo lo que me das, aquí te doy mi ofrenda, porque así es lo correcto, aquí donde estamos, porque pues Dios nos da su bendición desde donde está, desde arriba al universo, y aquí a la Madre Tierra por darnos todo lo que nosotros comemos cada día. Todo eso se agradece. Pues vamos a pasar ahorita a ver si Yum nos deja filmar un poco, nos cuenta un poco de su altar, ¿se puede? Sí. Bueno, pues vamos. Ahorita vamos a entrar aquí al altar de Yum y tenemos que pedir permiso. Nos ha dicho que tenemos que hacer una reverencia y pues vamos. ¿Ya podemos pasar, Yum? Sí, pase, hermanito, pase. ¿Cómo hago la reverencia? ¿Solo así? Solo así es para entrar acá. Ok. Esta de aquí es una típica casita maya, ¿verdad? Sí, hecha especialmente para aquí mis guardiancitos. Aquí es donde yo hago mi trabajo para pedirle, es para limpiar, purificar el cuerpo de nuestros hermanos que llegan acá, por ejemplo, si tienen alguna energía negativa. Es un altar maya esto. Este es un altar maya. Así es el altar de un maya. Está lleno de puros elementos naturales. Sí, elementos orgánicos de la naturaleza. Y de la naturaleza. Y pues aquí están estas icaritas. Esto es lo que representa los cuatro puntas. Aquí es el oriente. Y aquí es el poniente. Y acá es el norte. Y acá es el sur. Entonces la casita también está hecha. Hecha exactamente para sí. Disculpa, ¿esto es un bastón de mando? Sí, hermanito. ¿Me puedes hablar acerca del bastón ese? Este es un bastón que también representa las energías. El venado representa también, es un guardián también, es un guardián del bosque. Ajá. Ellos cuidan también. Aquí hay venados. Sí hay. Y entonces el venado es sagrado para nuestros abuelos mayas, porque el venado también es la alimentación de ellos. El venado es muy cauto. El venado siente su presencia del hombre hasta solo en las pezuñas, pero es un guardián también de los bosques. Hay una historia acerca no voy a tocar, de los guardianes estos que me dices, de los venados, de los ciervos. A mí me contaba un cazador que les sucedió algo muy extraño. Fueron a cazar y no pidieron permiso. Ajá. Entonces estaban ya y vieron a un venado grande. Le dispararon y no le dieron. Entonces el venado corría para otro lado
Iban y lo seguían y le disparaban y no le daban. Pero él me aseguraba, es que le apuntábamos bien, teníamos que darle y no le hacíamos nada. Y el venado se los fue llevándoselos hasta que los perdió. Sí, es cierto. Es cierto, pero porque mira, hay nuestros abuelitos en donde ellos hacían su milpa, les ponían ofrenda a los guardianes. Están acostumbrados a poner ofrenda. De repente tú vas a la cacería y no vas a disparar el venado que entra ahí mientras tú no pidas permiso al dueño o pongas un poco de bebida allá el balché o el sacap. Así únicamente puedes tirar ese venado. Claro. Si no, no lo vas a tirar nunca. Aunque lo veas, no lo vas a tirar, porque allí ese lugar está ofrendado y allí no puedes tocar nada. Nuestros abuelitos ponían en los 4 puntos y en medio, y allí el que entre a tocar lo que no es de él, tiene su castigo. Le puede pasar algo. ¿Por qué? Porque allí los guardianes están pagados para cuidar, tienen ofrendas y ellos cuidan lo que de sus dueños, de esa milpa. Por eso, para que entre una persona ajena y decir, no, bueno, no, también hay que pedir permiso. Así únicamente puedes cazar lo que veas allá. Háblanos de la serpiente, Jung. Pues sí, la serpiente también representa también, pues, al universo y estas conchas, esos cuadritos que tiene la serpiente de cascabel, también representa los 4 puntos cardinales. Si tú te fijaras en lo que es la cascabel, ese cuadro que tiene representa también los 4 puntos. Y su columna es como igualito a nuestra columna. Entonces, por eso también es muy sagrado. Y la energía que ellos tienen y el respeto también. ¿Por qué el color rojo, Jung? Es la energía, es lo que te digo. Este es el fuego, por eso es el rojo. Es fuego, es el corazón y es la sangre. Aquí realizas los rituales, las limpias. De hecho, es esta planta que te digo, hermano. Mira, esa es la planta que yo utilizo para hacer la limpia. ¿Me puedes hacer una limpia a mí ahorita? Claro. Pues vamos a hacer la limpia. Jung me ha convencido, ¿sabes? Porque me habla acerca de cosas que suenan muy coherentes para mí. Me habla de fuerzas de la naturaleza. Me habla del respeto, me habla del amor, me habla de un Dios a su manera, pero que yo veo muy compatible con todo lo que yo creo, que es el amor, el respeto, la humildad. Entonces, ¿sabes? Veníamos con una expectativa un poco diferente nosotros para entrevistar a Jung. Él es prácticamente pues, un Shmel Maya y sus conocimientos, sus rituales, la forma en la que él trabaja, sus conocimientos ancestrales, pues la verdad es de que yo estoy aquí y yo los quiero aprovechar al máximo y pues bueno, me voy a someter a esta limpia maya, que más que una limpia física va a ser una limpia espiritual, creo yo, ¿no? Sí. Entonces, pues vamos a ver. David ukaba isukun y kichkelen una beshantitation silesh. Kikatiktesh yo la letin kichkelen yung kapata kinki puskuwinkla kapata ko sik hebash kina nile ebash mu yahile hebash kichkelen yung kati luste tu winkla nilaka ka hok oktulaka mu yaho tulaka kina mo lekikatik testile kimbelayo li sukun David kapata kin puskuwinkla kapata ki hoko hebash ina nile kichkelen yung sil kikatik techiola leti suku teshun kanan kashesti teshun kanamulesti teshun tulpachi kesti teshun suku i kesti teshun balanesti teshun alushesh teshkanan kasho teshkanan mulo teshtulpachi po teshputi kostidenga que también vistich kridikat kapate que yo dos coins a mí echtenui y foco tengo que fitrich Kakinach kultura kakaso. Tushkupi mano shimba in Dabira. Kakikani fula katuyun tingesh. Optula kakanachak tula kari. No. Maldish. Ishim shimba tula kuncho.
Tagwich kaba in iluts ko saka. Kakaba in tukaba apal. Asbitin kinich ahaw. Hello. Look in him. Lady. Yeah. Bear. Hok oktulaka ke namo hok oktulaka mu yaho kaki puspa haktulak la ho nelo yatetulak la wingka. Takaba ikich kananyun tukaba apal asipil kinich ahaw. Listo, hermanito. Pues sí es cierto que te relajas, ¿eh? Sí me siento relajado, la verdad. Aparte, pues los aromas, el incienso y todo eso como que trae un efecto por ahí tranquilizante. El aroma es la purificación, es para sacar, para limpiar el cuerpo, el alma, todo. Y esta plantita que te digo, siempre lo ha usado nuestros abuelitos. Esa planta que... En maya le llaman sipche. Sipche. Pero su nombre científico se llama Bunchosia soarciana. Pero aquí en maya le llaman sipche. Sipche. Sip quiere decir porque saca cualquier energía negativa del cuerpo, y che es la madera, es la planta. Es un lugar sagrado aquí donde yo trabajo. Se llama un altar maya. Un altar maya. Una casita maya. Muy bien. ¿Conoces? Este es el tuncul, el primer instrumento maya. Este fue el primer instrumento maya. El tambor también representa el latido de nuestro corazón. No es porque, es un tambor, tiene un significado. Porque cada toque es un latido de nuestro corazón. ¿Cuándo utilizas los instrumentos, Jun? Estos instrumentos cuando yo hago una ceremonia. Cuando hago una ceremonia, tengo que hacer unos cantos, dependiendo. Unos cantos, por ejemplo, hoy, creo que ahorita hace como 4 días, ahorita o 5 días, hice una primicia acá, a 3 casas acá cerca. Le canté a los aluchitos, a todos los guardianes de los bosques, de los cenotes, de todo. Pues ese señor, lo que él hace cada año, como le regalan todo en su milpa, y entonces hace los pibes. Pibes le llaman a tortillas así, que se pone debajo de la tierra, y ahí se hace el sacap, el balché, y se sube el pavo en el altar, y le dan el agradecimiento a los guardianes y a nuestro padre por todo lo que le han regalado ese año. Entonces así yo estuve allá, y este tambor, pues también cuando empiezo a cantar alrededor del altar, pues dando las gracias a los guardianes y que nos lo reciba. Y así sucesivamente, allí trabaja el tuncul con cantos, toda la cosa. ¿Cuáles son tus aluchitos? Esos son mis aluchitos. Este es mi aluchito. Sí,
Aquí todo esto, ¿No te hace travesuras ese aluche? ¿estás viendo lo que hay allí? Ajá. Es el balché. Esa sustancia de aquí es el Sí. balché. Es el balché. ¿Es algo dulce eso? Sí, Sí, huele, me dio como la sensación de dulce. sí. Eso se hace con miel y la corteza de ese árbol. El balché. Es el balché, sí. Ahorita le voy a mostrar cuando entremos en mi laboratorio. Mi consultorio. Vamos, vamos. Aquí, hermanito. Este es mi pequeño consultorio. Todo eso son medicamentos. Se llama riñolina vegetal. Contra piedra en los riñones, cálices, arenillas, problemas en las vías urinarias y mal del riñón. Shtabaiche y sus aliados que protege páncreas y el hígado contra la diabetes. Ese es un jugo que puede protegerte el páncreas si uno, el diabético, tiene, porque es el que daña la diabetes, el páncreas y el hígado. Y también aquí tengo las cápsulas. Yo preparo cápsulas. Estas son las cápsulas que se llama árbol sagrado contra la diabetes elevado del páncreas. Nivela la glucosa y sustituye la insulina. A mis pacientes que vienen acá, si les están poniendo insulina, yo le quito la insulina. Le digo que no vaya, que lo inyecten otra vez, porque le van matando los glóbulos rojos. Y este es el que va a tomar. Y se cura. 100% natural. Y con esto no es necesario que lo pinchen, porque esto sustituye la insulina. Este es otro tipo de medicamento, solo que parece que es igual. Este se llama árbol del paraíso. Es una multivitamina, antioxidante, antiinflamatorio, salud cardiovascular, repara y sana tejidos, mejora el sueño y la claridad mental. Una multivitamina. Esto sirve para el oído, dolor de oído, y para las personas que padecen sordera. Todo lo preparas tú con Yo lo preparo, todo yo lo preparo. Yo los preparo, es de 15 clases de hierba. ¿Es para el dolor? Para dolor de articulaciones y para cualquier tipo de alergia en la piel. Huele rico y no quema. Yo los hago acá también. Me lo han llevado 2 veces a Inglaterra. Curó a una mujer que ya gastó quién sabe cuántos miles de pesos con los dermatólogos. Shkamokulko se llama para la próstata, cistitis, prostatitis, inflamación de próstata y cáncer de próstata. ¿Sabías de que es la causa de la más mortalidad de hombres? Pero con esto te evitas una operación. Puedes fortalecer el órgano reproductor del hombre. Aquí de todo preparo. Aquí si no hay, yo lo hago. Si hay alguna enfermedad, no tengo la medicina, me dice la persona, yo lo vengo a buscar tal día, yo lo preparo. Se llama Shkukut Ulolche, contra el hígado graso, mal de riñón y un potente quemagrasa, para quemar la grasa. Aquí de todo hay, hermano. Se llama balsamito. Es para las damas, contra infecciones vaginales, miomas, hongos, quistes, flujo, leucorrea y para cáncer de la matriz. Una Viagra natural. Eso solo tengo puesto, medicina natural, vigorizante vegetal. Me lo piden y yo lo hago. Y esto no es para los que mucha gente se mueren porque usan algo que les altera todo el sistema nervioso. Es para fortalecer la parte del hombre. También me lo piden y lo hago. Sí, no, ya veo que tienes bastante. Estos son Ya. reconocimientos y todavía 2 no he puesto en cuadro. ¿Y eso de acá qué es, Jun? Pues estos son algunos ingredientes que, por ejemplo, si yo no tengo acá, tengo que comprar para poder combinar las medicinas. Pero es todo natural. Tengo romero, todas las cosas, el laurel, cacao, de todo eso. ¿Esto qué es? Este es el balché que te digo. Es el balché. Es la corteza de este árbol que sancocho. Ah. Y lo puedes sancochar muchas veces. Sale, es muy concentrado. Saján y sale riquísima. ¿Desde qué creen que es? No, ni idea. Esta es la cascabel. Es cola de cascabel. No, es el cuerpo del cascabel, todo. Me lo piden para el cáncer y yo preparo las cápsulas. Ok. Es de la cascabel.
Si quieres sentir el aroma, pero no acerques mucho porque vas a sentir. Si huele, o sea, a que es algo animal. Si huele a que es algo animal. Mira, fíjense bien, amigos. ¿Puedo agarrar? Sí, hermano, con confianza. Como por ejemplo, nosotros vamos a la tienda, al supermercado, y nos encontramos unos elotes grandísimos, pero no con este color. Los encontramos todos descoloridos. Bueno, este tipo de maíz es el ideal. El original. Este tipo de maíz son más pequeños, pero vienen bien concentrados. Y se da mucho también acá en Yucatán. Y se hacen tortillas con también. Sí, es el original. Sí, es el original, hermanito. Estos son mis guardiancitos. Ese sí. Ese es el guardián del bosque. Es guardián de la abundancia. Sí, hermano, con confianza. Aquí tengo yo, donde trabajo, tengo mis guardiancitos que yo ando con ellos para poder, para que me representen los 4 puntos. Es el Yun-Ik, señor del aire. ¿Este cuál es? Es el guardián del Yuncash, guardián del bosque, señor del aire. El Yuncash le llaman así en maya. Uh-huh. Es guardián, es padre del bosque. Yunshoch es de sabiduría, guardián de la sabiduría. Yunkim, que es nuestro padre sol. Estos yo los ando para hacer mi ceremonia. Y mira, así lo hacían nuestros abuelos. Esto, ¿sabes qué material? Es tierra roja con zacate. Ese zacate es con que se hacen también las casas. Y por dentro tiene palos, ¿no? Ajá, tiene palos. Sí, tiene todos sus palos y se hace una masa de tierra. Junto con eso se cortan ese zacate y se amasa y ya se tira allí y tú vas puliendo. O sea, el humo del fuego es lo que hace que la semilla se conserve para sembrar así. Por ejemplo, esta vez ya voy a desgranar esto porque cuando caiga la lluvia ya estamos para tiempo de sembrar. Entonces ya voy a empezar a sembrar otra vez y dentro de un año primeramente Dios me regala los elotitos y voy a seleccionar otra vez mi semillita y así sucesivamente. Nuestros abuelos lo conservan así. Yo así he visto que lo conserve mi abuelito y yo así lo hago para que no le entre el bichito. Y acá es hora de comer. Acá se cocina. Sí. Acá se cocina. Aquí nosotros no usamos estufa. Leña. Aquí solo es leña. Aquí se cocina todo natural. Sí. Este huele como un poquito como a orégano. ¿Sí? No es orégano, pero huele más o menos. Es orégano, pero es otro tipo de orégano. Este es otro también, mira. Y este es otro también. Es que lo agarras las hojitas y la hojita lo que haces es que la machucas así mucho y sale el juguito y ya la puedes oler bien. Y este es otro también. ¿Eh? ¿Este huele rico? ¿Qué es este? Este es, ahí está su nombre, mira. Artemisia, se llama Artemisia vulgaris. Aquí le llamamos sisim en maya. Sisim. Solo en este pedazo tengo como 20 o 25 plantas medicinales. Todo lo que ves acá es planta medicinal. Esto, y cada uno es otra especie. Este es otro también, es otro, siente el aroma de esto. Como lo ves iguales, pero no es. No, huelen diferente. Ese también es medicinal. ¿Este qué es? Le llaman cola de lagarto para el reumatismo. Siente el aroma de esto. ¿Esta qué es? Ese es el poleo. ¿Poleo? Sí, nunca había olido algo así yo. Aquí, hermanito. Aquí las traigo todas ya, ahorita me las como. Hay una cosa que le voy a decir, hermano. El chile habanero que nosotros comemos mucho, pero la raíz es venenosa. La raíz es venenosa. Y luego comemos lo que es los chiles habaneros. Uh-huh. Entonces, por eso es la razón que yo te digo, para poder ser un médico tradicional, hay que conocer. Tienes que tener mucho conocimiento en plantas. Hay plantas que podrías combinar con alguna planta que no es ingerible, que solo es tópico o es baño. Es por eso la razón que hay que tener mucho cuidado en plantas, porque a veces la planta solo sirve la raíz o a veces sirve solamente la corteza. Y pues para hacer combinaciones con plantas
Tienes que conocer plantas en realidad que sí son ingeribles y que puedes combinar con otra planta, porque si no lo puedes volver veneno. O puedes poner alguna planta que no es ingerible, no se toma con otra planta. Jun, unas palabras finales que quieras transmitirle a la audiencia, a la gente que nos está viendo. Yo le pido mucho a la gente a nivel nacional, que todos los que quieran conocer un verdadero ritual maya, conocer más de nuestros ancestros mayas, aquí es un lugar adecuado y les hago la invitación y llegan a su casa. Aquí estamos para enseñarles, para mostrarles nuestro conocimiento, para que ellos sepan y lo que yo no quiero, que no se pierda este conocimiento que nosotros tenemos, que es una herencia ancestral de nuestros abuelos. Queremos que esta cultura no se pierda, que todo lo conozcan, lo vean y tengan ese conocimiento. Los invito a que vengan para que ellos conozcan cómo es un altar maya, cómo se hacen las ceremonias mayas, qué es un ritual maya, por cada trabajo que se hace para hacer una ofrenda y todo eso. Y de la medicina, hablar un poco de la medicina, cómo se puede curar una persona, así todo eso. Pues sí, los invito a que, pues sí, aquí tienen las puertas abiertas para mostrarles un poco de los conocimientos que nos han dejado nuestros abuelos. Jun, muchas gracias por abrirnos las puertas de tu hogar. Tú ya sabes que son bienvenidos y llegan a su casa. Okay. Nuestro encuentro con Jun llega a su conclusión. Una conclusión que se siente menos como un adiós y más como un portal a un rico legado lleno de sabiduría ancestral y narraciones cautivadoras. Jun nos ha obsequiado con un vistazo a su herencia, una que se remonta a los venerados ancestros mayas, un tiempo de esplendor y magia, un tiempo cuando la relación entre dioses y humanos era íntima, enraizada en un profundo respeto y ofrendas hacia los espíritus protectores que custodian la naturaleza. La cultura maya se hace eco en nuestros oídos, susurra palabras de amor, paz y reverencia por nuestro entorno. Nos recuerda la necesidad de honrar la vida, de valorar la importancia de cada hoja, cada gota de agua, cada rayo de sol. Nos enseña, mediante la voz de Jun, una forma de existencia más en sintonía con la naturaleza, en contraposición a la vertiginosa y a menudo desconectada realidad de nuestro presente. Hoy nos alejamos de Jun, pero llevamos con nosotros la resonancia de sus palabras y la sabiduría de sus ancestros. Su historia nos incita a recordar que debemos tomar un momento para escuchar al viento, para sentir la tierra bajo nuestros pies, para apreciar la majestuosidad de la naturaleza que nos rodea. Nos insta a recordar que solo somos una pequeña parte, pero integral, de este mundo, invitándonos a vivir en armonía con él y con nosotros mismos. Y yo soy el documentalista, y esto fue Entrevista con un brujo maya, Jun el Shmen. ¿Sabías que la Biblia guarda algunos secretos que, si los conocieras, cambiarían tu perspectiva y forma de creer en estos textos? Te pregunto, ¿cuánto realmente conoces de la Biblia? ¿Alguna vez tu sacerdote o pastor te ha contado sus secretos? No te preocupes. Yo estoy aquí para contártelos. Pero prepárate, porque los secretos que estoy a punto de contarte podrían ser peligrosos para tus creencias cristianas populares. Estos son secretos que suelen omitirse a la hora de enseñar la palabra de Dios a los creyentes. Pero, por suerte, estás suscrito a este canal, de modo que solo nosotros conoceremos la verdad. Yo soy el documentalista,
Y esto es 10 secretos de la Biblia. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. Secreto número 1. Nadie ha subido al cielo. Hechos 2:29. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Si hay alguien que debería estar en el cielo, debería ser David. Sin embargo, la Biblia nos dice que no ha subido al cielo. Juan 5:28 al 29 dice que los muertos estarán en sus tumbas hasta que Jesús regrese. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora en que todos los que están en las sepulturas oirán su voz, y saldrán los que hicieron el bien a resurrección de vida, y los que hicieron el mal a resurrección de condenación. Finalmente, Jesús dice esto en Juan 3:13. Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre. Secreto número 2. No hay alma inmortal. La Biblia es clara en cuanto a que las almas morirán. Ezequiel 18:4. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así también el alma del Hijo es mía. El alma que peca morirá. Esto nos dice que las almas en realidad sí pueden morir. Secreto número 3. La Biblia prohíbe la fabricación de imágenes y su uso en el culto. Mientras que el mayor grupo eclesiástico del mundo cristiano, la Iglesia Católica, promueve el uso de estatuas en su culto, la Biblia lo condena enérgicamente. Éxodo 20:4. No te harás imagen tallada, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas, ni las servirás. Todos hemos visto imágenes talladas en las iglesias, pinturas de ángeles y demonios, gárgolas y seres del inframundo, y sobre todo, gente inclinándose ante estas imágenes, haciéndoles reverencia y rindiéndoles culto. Secreto número 4. Probablemente Jesús no tenía el pelo largo. Los judíos de la época de Cristo no tenían el pelo largo. Cristo, o Jesús, es un hombre de aspecto sencillo que tenía los mismos rasgos que sus compañeros judíos de aquella época. Más tarde, inspiró a Pablo a escribir las siguientes palabras. 1 Corintios 11:14. No os enseña la propia naturaleza que si un hombre tiene el pelo largo, es una deshonra para él. Secreto número 5. El día de reposo es el séptimo día. Éxodo 28 al 10. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas.
La Biblia es clara al decir que el sábado no es el primer día, sino el séptimo. Si miramos el calendario hoy, ¿cuál es el séptimo día? La respuesta es obvia. Sin embargo, mucha gente cree que el séptimo día es el domingo. Secreto número 6. El 1 de enero no es el primer día del año. En la Biblia, el año comienza en primavera. Éxodo 12, 1 al 2. El Eterno habló a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes será vuestro comienzo de meses. Será para vosotros el primer mes del año. Y si seguimos leyendo, más adelante se nombra ese mes. Éxodo 13, 3 al 4. Y Moisés dijo al pueblo: Recordad este día en el que salisteis de Egipto, de la casa de la esclavitud, porque con la fuerza de la mano os sacó el Señor de este lugar. No se comerá pan con levadura. En este día en que salís, en el mes de Abib. Esto quiere decir que en la Biblia, el año comienza en primavera, no en pleno invierno. Secreto número 7. El 25 de diciembre no es la fecha de nacimiento de Jesucristo. Los eruditos y expertos bíblicos están de acuerdo en que el 25 de diciembre no es el cumpleaños de Jesús. La Biblia nos muestra que María y José fueron a Belén para un censo romano. Tal censo no ocurrió durante el invierno, cuando los caminos están en condiciones lamentables. No solo eso, sino que los pastores están en el campo, lo que no es típico durante una estación fría. Secreto número 8. Jesús no resucitó un domingo por la mañana. Mateo 12:40. Jesús dijo esto: Porque como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Las palabras de Jesús son muy claras. Quiso decir exactamente lo que dijo: 3 días y 3 noches. La creencia popular de que Jesús fue enterrado un viernes por la tarde y luego resucitó un domingo por la mañana no equivale a 3 días y 3 noches. No son 72 horas. Entonces, ¿quién miente? Secreto número 9. Dios no quemará a los pecadores en el infierno para siempre. La Biblia y muchos sacerdotes nos dicen que la paga del pecado es la muerte. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, ¿por qué la gente enseña que los seres humanos malvados vivirán para siempre en el infierno y que además serán quemados durante toda la eternidad? Esto es contradictorio y hace que Dios parezca un Dios sádico, malévolo y horrible. Afortunadamente ese no es el caso. Malaquías 4:1. Porque he aquí que viene el día, ardiendo como un horno, y todos los soberbios, sí, todos los que hacen la maldad, serán rastrojo. Y el día que viene los quemará, dice el Señor de los ejércitos, que no les dejará ni raíz ni rama. Y en el versículo 3 se lee: pisotearás a los malvados, porque serán cenizas bajo las plantas de tus pies el día en que yo haga esto, dice el Señor de los ejércitos.
El texto dice, serán cenizas. Esto quiere decir que arderán, pero no para siempre. Secreto número 10. Nacer de nuevo no significa conversión. Muchos cristianos de hoy en día te dirán que necesitas nacer de nuevo. Esto quiere decir que necesitas convertirte al cristianismo. Sin embargo, un estudio cuidadoso de la expresión nacer de nuevo en la Biblia no significa eso. Esto es lo que Jesús dijo en Juan 3, 5 al 8. Jesús respondió, de cierto os digo que el que no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del Espíritu es espíritu. No os maravilléis de que os haya dicho, tenéis que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere, y tú oyes su sonido, pero no puedes decir de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que nace del Espíritu. Jesús se refiere a nacer en el reino de Dios como espíritu. No está hablando que te conviertas a cierta religión. Un hombre que ha nacido de nuevo es alguien que es como el viento. Puedes oírlo, pero no puedes decir de dónde viene ni a dónde va. Esa es una característica propia de una persona que ya es un ser espiritual. Yo soy el documentalista y esto fue 10 secretos de la Biblia. En los misteriosos recovecos de nuestra realidad, en los rincones oscuros donde la ciencia teme aventurarse y la razón duda, residen criaturas fascinantes y enigmáticas que desafían nuestra comprensión del mundo. Entre estas criaturas existen las pequeñas y escurridizas entidades conocidas como duendes. ¿Pero qué son estos seres? ¿Son meros productos de la imaginación humana o podrían ser habitantes legítimos de una realidad más allá de nuestra percepción? Con un antiguo linaje que se extiende a través de la mitología y el folclore de numerosas culturas, los duendes han intrigado a la humanidad durante siglos. Se les atribuyen habilidades y poderes que desafían las leyes de la naturaleza, y se dice que habitan en lugares ocultos, lejos de la vista humana. El día de hoy, te invito a adentrarte en el fascinante y enigmático mundo de los duendes. A través de historias asombrosas y hechos sorprendentes, intentaremos descifrar la misteriosa existencia de estos seres. ¿Te atreves a cruzar el umbral y descubrir los secretos de los duendes reales? El viaje comienza ahora. Yo soy el documentalista y esto es Duendes. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. Los duendes. ¿Quiénes o más bien qué son? Inmersos en el velo de la mitología y el folclore, los duendes representan una amalgama de lo conocido y lo desconocido, lo tangible y lo efímero, lo humano y lo divino. Son seres enigmáticos, esquivos y, a veces, traviesos.
a quienes se les atribuyen innumerables historias y leyendas. Estas criaturas, cuyas imágenes han sido talladas en las páginas de incontables culturas, se describen como seres pequeños y a menudo caprichosos, habitantes de un mundo invisible que existen paralelo al nuestro. Pero ¿son meros figmentos de la imaginación humana, nacidos de nuestros miedos y esperanzas? ¿O son en realidad los residentes de una realidad más allá de nuestra comprensión y percepción? En ciertos textos, se les retrata como guardianes de la naturaleza, custodios de bosques y montañas, y cuidadores de la vida silvestre. En otros, como maliciosos provocadores, listos para jugar una broma a cualquier incauto que se adentre en su territorio. Y en algunos, como portadores de bendiciones y maldiciones, influyendo en el destino de los humanos según su capricho. Pero una cosa es segura: ya sean benefactores o bromistas, los duendes han despertado nuestra curiosidad y asombro a lo largo de los siglos. Nos incitan a cuestionar lo que creemos saber y nos retan a explorar lo desconocido. Y así, al adentrarnos en este camino de misterio y maravilla, buscamos desentrañar la esencia de estos seres. ¿Cómo son los duendes? Desde el punto de vista general, los duendes son descritos como seres pequeños, a menudo no más altos que un niño pequeño, aunque algunas leyendas hablan de duendes diminutos de no más de unos pocos centímetros. En cuanto a su aspecto, el color de piel de estos seres fluctúa entre una amplia gama de tonalidades, desde los tonos terrosos hasta los más verdes, simbolizando su innegable conexión con la naturaleza. En cuanto a la vestimenta, los duendes parecen poseer un sentido de la moda tan diverso como su apariencia. Algunos relatos hablan de duendes vestidos con trajes elegantes y sombreros puntiagudos, mientras que otros describen a estas criaturas con ropajes hechos de hojas y musgo, que se fusionan con el entorno natural. Sus rostros, a menudo enmascarados por espesas barbas y cubiertos por sombreros extravagantes, esconden ojos llenos de picardía y misterio. A veces se dice que poseen orejas puntiagudas y una nariz pronunciada. Otras veces, sin embargo, se nos habla de rostros juveniles e inocentes. Habilidades y poderes de los duendes. Las habilidades y los poderes de los duendes son tan diversos como sus apariencias. Su naturaleza etérea, su pertenencia a un mundo diferente al nuestro, dota a estos seres de habilidades más allá de las leyes de nuestra realidad conocida. Algunos dicen que los duendes tienen el don de la invisibilidad, que les permite aparecer y desaparecer a su antojo, deslizándose entre los pliegues de nuestra realidad. Esta habilidad les permite pasar desapercibidos, a actuar con total libertad y observar el mundo humano sin ser vistos, lo que a menudo les sirve para jugar sus famosas travesuras. Otro don frecuentemente asociado a los duendes es la capacidad de transformarse. Se dice que pueden adoptar diversas formas, desde la de animales hasta los objetos cotidianos, habilidad que usan para confundir y desorientar a quienes se cruzan en su camino. También se habla de su habilidad para cambiar de tamaño a voluntad, pasando de ser minúsculos a alcanzar el tamaño de un ser humano. Y, ¿cómo no mencionar su relación con la naturaleza? Los duendes, seres eminentemente vinculados al mundo natural, se les atribuyen poderes sobre las plantas, los animales e incluso los elementos. No es raro escuchar relatos de duendes que provocan crecimiento de flores en pleno invierno, que conversan con los animales o que son capaces de controlar los vientos y las lluvias. Pero es importante señalar que, más allá de estas habilidades,
los duendes también son reconocidos por su astucia y picardía, su inteligencia, su sentido del humor y su amor por las bromas y los enigmas son, sin duda, algunas de las características más destacadas. ¿Dónde viven los duendes? La respuesta es tan multifacética como los mismos duendes. Sus hogares, reflejo de su profunda conexión con la naturaleza, se ubican en los rincones más insólitos y secretos de nuestro planeta. Son numerosas las leyendas que sitúan a estos seres en el corazón de los bosques. Al parecer, prefieren los parajes solitarios, lejos de la intrusión humana, donde la vegetación es densa y los árboles centenarios. Bajo las raíces de estos gigantes verdes, en cuevas discretas y acogedoras, se esconden las viviendas de los duendes. Son espacios pequeños pero cálidos, decorados con objetos naturales y llenos de la energía de la tierra. No obstante, los duendes no se limitan a los bosques. Algunos relatos hablan de su presencia en montañas, donde sus casas se encuentran en grietas y cavernas, ocultas a los ojos curiosos. Otros duendes, según cuentan las historias, prefieren las tranquilas orillas de ríos y lagos, donde las rocas y el agua se convierten en su refugio. Pero, ¿qué sucede con el orden social de estos seres? ¿Existe un sistema de organización de sus comunidades? Pues se cree que sí, que los duendes se organizan de manera comunal, cada uno con un papel específico en la sociedad. Algunos son recolectores, otros se encargan de la protección del territorio, y algunos más están dedicados a la comunicación con otros seres mágicos. Lo que sí es seguro es que todos valoran el trabajo en equipo y la armonía con la naturaleza. Tipos de duendes. Los duendes buenos, también llamados duendes del hogar, en algunas culturas son los compañeros invisibles de las casas humanas. Se les atribuye un carácter amigable y juguetón, con una predilección por las travesuras inocentes. Suelen ayudar a las labores domésticas, cuidar de los niños y de los animales, y se dice que su presencia trae prosperidad y buena suerte. En contraste, tenemos a los duendes malos, que a menudo se les conoce por causar problemas y desorden. Pueden ser traviesos y malintencionados. Disfrutan haciendo la vida un poco más difícil para los humanos con sus bromas pesadas. Aunque rara vez son violentos, su presencia puede ser problemática y sus travesuras pueden convertirse en algo más destructivo. Los duendes verdes, cuyo color se debe a su profunda conexión con la naturaleza, son custodios de los bosques y protectores de las criaturas que viven en ellos. Su piel puede variar en tonalidades de verde, desde el verde pálido hasta el verde oscuro. Estos duendes son muy reservados y se les asocia con la sabiduría y la magia de la tierra. Los duendes invisibles, como su nombre lo indica, tienen la capacidad de hacerse invisibles a voluntad. Pueden ser tanto benefactores como bromistas, dependiendo de su carácter. Su invisibilidad les da una ventaja única cuando se trata de jugar trucos o escapar de situaciones peligrosas. Además de estos, existen muchas otras variedades de duendes. Los duendes rojos, por ejemplo, son famosos en la Patagonia y se les atribuyen poderes sobre el fuego. Los duendes acuáticos, por otro lado, son señores de los ríos y los lagos y son conocidos por su capacidad para manipular el agua. Cada uno de estos duendes tiene sus propias características, habilidades y comportamientos. Algunos son amigables y útiles, otros traviesos y juguetones, y algunos simplemente prefieren mantenerse al margen del mundo humano. ¿Cómo atrapar un duende? Existen múltiples métodos, dependiendo de la tradición cultural y el tipo de duende en cuestión.
pero te mencionaré algunos de los más notorios. La trampa de duende clásica. Muchas leyendas cuentan que los duendes son atraídos por objetos brillantes. Puedes usar esto a tu favor, creando una trampa con un objeto de este tipo como cebo. Los relatos sugieren la creación de una trampa de caída simple, con un objeto brillante suspendido por encima. El método de la ofrenda. Algunas culturas creen que la mejor manera de atrapar a un duende es ganarse su favor. Esto puede implicar dejar ofrendas de alimentos y bebidas, tal y como hacían los mayas. En la actualidad, normalmente se usa pan y leche, que son particularmente populares entre los duendes. En este método, el objetivo no es tanto atrapar al duende físicamente como atraerlo, para que se muestre o incluso ayude. Conjuro de invocación. En ciertas tradiciones esotéricas, se dice que los duendes pueden ser invocados mediante conjuros o rituales mágicos. Estos conjuros suelen ser complejos y requieren una cuidadosa preparación y un conocimiento considerable de la magia y el folclore. Esta opción debería dejarse a los expertos, ya que los rituales mal ejecutados pueden tener consecuencias peligrosas. El enfoque espiritual. Algunos creen que los duendes son más accesibles a través de estados alterados de conciencia, y que la meditación, el sueño lúcido y otras prácticas similares pueden abrir un camino a su mundo. Conclusión. En el corazón de cada leyenda, cada cuento de hadas, cada fábula, yace una verdad esencial que todos compartimos: el ansia de comprender lo desconocido. Los duendes, con sus múltiples formas y comportamientos, son reflejos de ese anhelo, materializaciones de nuestras esperanzas, miedos y maravillas. Han impregnado nuestro folclore, nuestros sueños y nuestros cuentos a través de las edades, ofreciendo un vistazo a un mundo más allá de lo cotidiano, un mundo donde lo mágico es posible. Así que, ¿existen los duendes? Quizás la verdadera pregunta sea: ¿nos atrevemos a creer en lo increíble, a abrazar lo misterioso y a explorar lo desconocido? Yo soy el documentalista y esto fue Duendes. Saludos especiales para Mónica Poroyan, Andrés Negrete, Tlahuizcalpan, Xiomara Díaz, Clara Ramírez, User DL5JV9ZB4D, Marbella Fla, Graciela Mora 2894, Jonathan González, Elena Varela, Edgar Blanquicet 8402, Giris Letavila Valdovino 9176, Rosibela 4525, Silakatzin Mexica, Víctor Marín 6160, Francia Mora, Junior Madrigal 9258, Fernando Brito Saldaña, Morgan Müller, Martina Belmonte Negro Celedo 9667, Mercedes Salvatierra, María Remedio, Adolfo Pérez, Gabriel Sotelo, Contenido Diverso 10, Alex Grajales Marín, Charlize Medina, Tulita Portocalos, Manu PX, Jorge Cristóbal Arias de Alberdi Tucumán, Argentina, Ruderam 9888, Beatriz Hernández 5288, Vegeta Uchiha 12, Drug 78 y Paranguitirimícuaro. Gracias y hasta la próxima. Advertencia: si eres un fanático religioso, un creyente y devoto seguidor de cualquier religión, este video no es para ti. El contenido que aquí se mostrará podría
cambiar tu forma de pensar. Así es que ya están advertidos. Continuemos. Existe un evangelio oculto de la infancia de Jesús, aunque si eres seguidor de este canal muy probablemente ya lo sabías. Pero lo que estoy a punto de revelar definitivamente no viene en la Biblia, sino en un texto que la Iglesia ha excluido del Sagrado Libro y cuyo contenido es impactante. Yo soy el documentalista y esto es el abominable Evangelio de Jesús. En 1945, un par de hermanos egipcios en Nag Hammadi, un área del Bajo Nilo, descubrieron un conjunto inicial de evangelios gnósticos sobre Jesús. Los investigadores descubrieron un conjunto de códices que comprendían la mayor colección identificada de documentos cristianos extrabíblicos. Es decir, textos escritos por gente cristiana de la antigüedad, que la Iglesia nunca había descubierto y por ende nunca fueron incluidos en la Biblia. Había más de 50 textos, la mayoría de los cuales eran evangelios gnósticos extraídos de la Biblia original, que permanecieron ocultos desde los inicios de la Iglesia. Mucho antes de los conflictos religiosos entre católicos y protestantes, la Iglesia primitiva estaba dividida sobre los principios y creencias básicas del cristianismo. Las facciones con diferentes creencias se peleaban y tenían diferencias sobre la naturaleza de Dios, su relación con la humanidad y cómo la gente debería adorarlo. De todas las ramas, los gnósticos eran considerados unos de los mayores peligros para el cristianismo ortodoxo. Muchos documentos gnósticos se perdieron durante las luchas de poder entre las diferentes teologías. Desde entonces, la Biblia cambió, incluyendo la forma en que se representa a Jesús. Así, las creencias gnósticas siguieron siendo un misterio, pero la colección en Nag Hammadi reveló nueva información sobre el cristianismo temprano. Uno de los textos más impactantes se llama el Evangelio de la Infancia de Tomás, que contiene un registro sobre la infancia de Jesús. Este evangelio retrataba al joven profeta como alguien desconocido incluso para los cristianos más devotos. El texto dice así: Jesús castiga a la gente sin razón y no muestra ningún respeto por sus padres. Debo hacer hincapié en que el Evangelio de la Infancia de Jesús no es una parte de la Biblia moderna, pero es un fascinante vistazo a lo que algunos de los primeros cristianos sabían acerca de la infancia de Jesús. Jesús maldice a un niño. Según el Evangelio, teniendo 5 años, Jesús recoge agua de un arroyo en pequeños estanques y realiza un milagro. Él forma gorriones de barro que cobran vida y vuelan. Sin embargo, un niño enfada a Jesús usando una rama de sauce para romper los charcos de agua que Jesús había creado. Y le dijo: «Oh, malvado, impío y necio, ¿qué daño te hicieron los estanques y las aguas? He aquí que ahora también te marchitarás como un árbol, y no darás hojas, ni raíces, ni frutos».
Jesús maldijo al muchacho que posteriormente se marchitó hasta que encontró su fin. Jesús mata a un niño y ciega a sus padres también. Después de maldecir a un niño para que se marchitara, Jesús camina por el pueblo hasta donde un niño le golpea en el hombro. El joven Mesías responde maldiciendo al niño: «No terminarás tu curso». Y el niño cayó al suelo, quedando sin vida. Los padres del difunto niño van al padre de Jesús, José, y se quejan de que su hijo ha matado a 2 niños en la aldea en un solo día. Entonces, José intenta disciplinar a Jesús. José llamó al niño y lo amonestó, diciendo: «¿Por qué haces tales cosas? ¿Acaso ellos nos odian y nos persiguen?». Pero Jesús dijo: «Sé que tus palabras no son tuyas, pero por ti me callo, pero ellos cargarán con su castigo». Entonces Jesús cegó a los padres del niño. Después de la actuación de Jesús, José tomó a Jesús de la oreja y se la retorció dolorosamente, pero su intento de disciplina no logra disuadir al joven Jesús. «Te basta con buscar y no con encontrar, y en verdad has hecho algo imprudente. ¿No sabes que soy tuyo? No me fastidies». A lo largo de los evangelios de la infancia de Jesús, él se opone a varios maestros y figuras de autoridad. Continuamente contradice y humilla a sus maestros, haciendo que José diga más tarde: «¿Quién es capaz de sujetar a este niño y enseñarle? No lo consideren como un pequeño hermano de la cruz». El Evangelio de la infancia sigue una fórmula específica que los lectores de la época pueden haber considerado típica. Hay una serie de 3 milagros, seguidos de una lección. Los milagros generalmente se presentan como estructuras alegóricas, pero en las lecciones el autor verbaliza sus puntos a través de la palabra de Jesús. El primer maestro es Zaqueo. José le pide específicamente a Zaqueo que le enseñe a Jesús a aprender a amar a los de su edad, honrar la vejez y venerar a los ancianos. Zaqueo hace lo mejor que puede, tratando de enseñar a Jesús el alfabeto, comenzando con el griego alfa. Jesús entonces se lanza a un discurso cuestionando el conocimiento de su maestro sobre lo que se supone que debe mostrar al joven, y le dice: «No conociendo el alfa según su naturaleza, ¿cómo puedes enseñar a otro el beta? Hipócrita». Y el maestro Zaqueo respondió a Jesús: «Pobre de mí, desgraciado que soy, estoy confundido. Me he avergonzado a mí mismo al dibujar a este joven niño. Llévatelo, te lo suplico, hermano José. No puedo soportar la severidad de su mirada. Estoy a punto de desmayarme y de morir por el niño, porque no soy capaz de mirarlo a la cara en este momento». Jesús desaparece por 3 días y sus padres entran en pánico. A medida que Jesús crece en el evangelio de su infancia, no actúa tan a menudo. Sus milagros posteriores implican la resurrección de personas, incluyendo un niño enfermo y un constructor, pero sigue siendo antagonista de sus padres. Cuando Jesús tiene 12 años, sus padres lo dejan en casa y van a Jerusalén para la fiesta de la Pascua, como era la costumbre en aquel momento. Al volver a casa, encuentran que Jesús ha desaparecido. Durante 3 días lo buscan y finalmente lo ven dando una conferencia a un grupo de ancianos en el templo de Jerusalén. Cuando su madre se enfrenta a él, diciendo que estaban muy preocupados, Jesús le responde: «¿Por qué me buscáis? ¿No sabéis que debo estar en la casa de mi Padre?». Jesús revierte todo el daño que hizo para probar su poder.
Los 3 primeros milagros de Jesús implican matar a 2 niños, cegar a 2 adultos y humillar a un hombre mayor. José se lamenta continuamente de que las acciones de su hijo han causado que todo el pueblo los desprecie. Sin embargo, después de ridiculizar al maestro Zaqueo, Jesús abruptamente revierte todo el daño que ha hecho. Y mientras el pueblo judío estaba aconsejando a Zaqueo, el joven niño rió mucho y dijo: «Que den fruto los estériles y que vean los ciegos de corazón. He venido de lo alto para maldecirlos y llamarlos a las cosas de arriba, como ordenó el que me envió por vosotros». Y cuando el niño dejó de hablar, inmediatamente todos los que estaban bajo su maldición fueron curados, y nadie después de aquello le provocó, para que no le maldijera y quedara mutilado. El Evangelio muestra la divinidad innata de Jesús. Según Bart Ehrman, un erudito especializado en el estudio del Nuevo Testamento, los narradores de esta época no compartían cuentos para mostrar a un personaje enfrentando desafíos y creciendo como persona, sino que los cuentos se centraban en personajes cuyos rasgos eran persistentes a lo largo del tiempo. Si una persona nacía con ciertos rasgos, estos permanecían como parte de ellos a lo largo de su vida. Para los primeros cristianos, no había prácticamente ninguna diferencia entre Jesús como bebé y como adulto. Por lo tanto, el autor puede no haber tenido la intención de que estas historias demostraran cómo Jesús fue una vez impetuoso, pero se convirtió luego en un líder sabio. Más bien, Jesús parece ser un hombre al que se le dio entendimiento divino desde su nacimiento. La masculinidad romana de Jesús. ¿Por qué existe una historia contradictoria de Jesús siendo un niño desobediente y que luego se convierte en el Salvador del mundo? Tal vez el autor del texto se esforzó por modelar lo que los romanos habrían considerado virtudes masculinas. La masculinidad romana giraba en gran parte alrededor del concepto de la palabra virtus. La palabra virtus tenía muchos significados que cambiaron a lo largo de la vida del imperio. En la época en que se escribió el Evangelio, virtus se aplicaba cada vez más específicamente a los logros militares. La masculinidad romana significaba la dominación de los enemigos y la capacidad de solicitar la obediencia total de las mujeres, niños y extranjeros. Algunos estudiosos piden a los lectores contemporáneos que consideren el Evangelio de la infancia en este contexto. El concepto de virtus puede influir en la desobediencia y falta de respeto de Jesús hacia su Padre, para convertirse en el hombre definitivo de la sociedad romana, un hombrecito que no está bajo la autoridad de nadie. Jesús no puede obedecer a su Padre ni a sus maestros porque sabe que está por encima de todos los demás hombres. Algunos creen que fue una obra de sátira. Aunque el Evangelio es un texto apócrifo, los eruditos han intentado muchos enfoques para reconciliar el Jesús de la Biblia con el del Evangelio de la infancia. Estos enfoques posicionan al texto como influido por el Antiguo Testamento, de naturaleza greco-romana o simplemente una astilla particular del gnosticismo. Esto suena muy acorde, ya que en el Antiguo Testamento se nos muestran siempre momentos en los que Dios se comporta de manera violenta contra la humanidad. Del mismo modo, el autor de estos textos pudo haber estado influenciado por el Antiguo Testamento y su forma de contar las cosas. El teólogo James Waddell cree que un no cristiano escribió el Evangelio como un ataque satírico. Señala que el escritor del Evangelio de la infancia de Jesús parece saber o preocuparse poco de las tradiciones judías en la época de la vida de Jesús.
Esto probablemente indicaría a un autor griego o un escritor judío que aún no se habían convertido o se ha visto influenciado por el cristianismo. Muchos de los actos de Jesús se mencionan en el Corán. Jesús es un gran profeta en el Corán, apareciendo alrededor de 35 veces. Varias de estas apariciones hacen eco de historias de Jesús que se derivan no solo de la Biblia, sino de textos gnósticos también, incluyendo, por supuesto, los evangelios de la infancia de Jesús. La historia de Jesús dando vida a los pájaros de barro, por ejemplo, tiene eco en el Corán, en el pasaje que dice: «He venido a ti con una señal de tu Señor. Hago para ti de arcilla la figura de un pájaro, luego respiro en ella y se convierte en un pájaro con permiso de Dios». ¿Por qué aparece una extraña referencia de Jesús en el Corán que corresponde con una aparición del mismo en el Evangelio de la infancia? ¿Será que la historia es verdadera? El Evangelio tal vez fue prohibido. Los gnósticos a menudo se refieren a un grupo de místicos que creían que la materia física era mala y por lo tanto el Espíritu de Cristo no tendría su propio físico. En realidad, el movimiento era una gran y diversa colección de puntos de vista filosóficos y cosmológicos. Mientras que su rechazo a la materia era un principio básico, muchas otras creencias cismáticas les llevaron a conflictos teológicos con el cristianismo ortodoxo. Los primeros padres de la Iglesia se opusieron constantemente a los gnósticos y otros herejes, refutándolos en cartas y sermones. El poder y la influencia de los gnósticos cayó abruptamente después de la conversión de Constantino. Los obispos cristianos encontraron el poder dentro del Imperio Romano y ese poder lo usaron para hacer de las suyas, como prohibir ciertas sectas del cristianismo y los libros que sostenían todas sus creencias. De modo que, entre la literatura prohibida podría haber estado el Evangelio de la infancia de Tomás. También hay otros textos que describen la infancia de Jesús. Aunque todos los evangelios canónicos incluyen historias de la infancia y la niñez de Jesús, ninguno se considera un evangelio de pura infancia. Sin embargo, en los textos gnósticos, Tomás no es el único escritor que dedica todo un evangelio exclusivamente a la juventud de Jesús. En la biblioteca de Nag Hammadi se incluye el evangelio de la infancia de Santiago, que trata del mismo periodo de la vida de Jesús. Aunque los evangelios de Tomás y Santiago son los más leídos, están lejos de ser los únicos evangelios de la infancia. Fuera de la biblioteca de Nag Hammadi existe el evangelio de la infancia sirio, la historia de José el carpintero y la vida de Juan el Bautista. Cuando el cristianismo se unificó con el Imperio Romano, los primeros miembros de la Iglesia consumieron cualquier literatura relacionada con Jesús, hambrientos de nuevos textos sobre su Señor. Como la mayor parte del Nuevo Testamento, estos textos fueron escritos al menos 100 años después de la muerte de Jesús. Muchos de ellos fueron tomados de los evangelios canónicos. Tomás, en particular, parece estar llenando un vacío específico en Lucas. En aquel momento, la gente no habría entendido esto como un plagio o una usurpación, sino más bien como una contribución tardía. Solo a lo largo de muchos siglos de debate y confusión, el Nuevo Testamento se convirtió en el texto que conocemos hoy en día. Una Biblia modificada, un libro al que le faltan textos, una compilación a conveniencia de unos pocos. Las Sagradas Escrituras no están completas, pero poco a poco, nuevos descubrimientos nacen en diferentes partes del mundo, para contarnos esas lagunas, esas partes faltantes que nos llevarán poco a poco a conocer de manera más completa la verdadera palabra de Dios.
Yo soy el documentalista. Y esto fue el abominable Evangelio de Jesús. Mi libro, El Vademecum del Terror, ya está a la venta en Amazon.com. Verdaderas historias de terror, casos reales que te dejarán pensando si realmente existe ese otro mundo, el de los espíritus, el de los fantasmas y los demonios. El Vademecum del Terror hará que tus noches no vuelvan a ser las mismas. Con él, tu imaginación viajará por nuevos mundos e inexplorados territorios llenos de misterio, terror e intriga. El Vademecum del Terror son experiencias y casos que llegaron a mí por parte de aquellos a quienes el terror los sorprendió cuando menos lo esperaban. Yo soy el documentalista y esto es el Vademecum del Terror. En la película Constantine se hace referencia a un libro llamado El Evangelio de Judas, que es una obra escrita en el siglo II y descubierta en 1978 en Egipto. Aunque no se menciona específicamente en la película, el libro se considera una obra de la literatura gnóstica y ofrece una perspectiva alterna sobre la figura de Judas Iscariote, quien es retratado como un discípulo fiel que cumplió la voluntad de Jesús al entregarlo a los romanos. La película Constantine menciona que hay más capítulos del Génesis de la Biblia y otras cosas más, pero no se hace una referencia específica a qué libro se refiere. Sin embargo, se puede interpretar que se refiere a los llamados libros apócrifos, que son textos religiosos que no se incluyeron en el canon de la Biblia y que ofrecen una visión alternativa sobre la historia y las enseñanzas cristianas. Entre estos libros se encuentran el libro de Enoc, el Apocalipsis de Pedro, el Evangelio de María Magdalena, entre otros. Estos libros ofrecen una perspectiva alterna sobre la historia y las enseñanzas cristianas y han sido objeto de interés para los estudiosos y los curiosos por igual. En definitiva, la referencia a los libros apócrifos y al Evangelio de Judas en la película de Constantine sirve para darle un tono de misterio y esoterismo a la historia y refleja la fascinación de muchas personas por lo oculto y lo desconocido en la religión y la espiritualidad. Yo soy el documentalista y esto es el misterioso libro de Constantine, desentrañando la verdad oculta de los libros apócrifos. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. La película Constantine es una obra maestra de la adaptación cinematográfica, que ha sido creada con una profunda comprensión de la literatura apócrifa, la alquimia, la demonología y la teología. En la película, el personaje principal, John Constantine, es un cazador de demonios que lucha contra el mal en todas sus formas. Él ha leído los textos apócrifos y ha entendido la alquimia, y su conocimiento lo ha llevado a ser un maestro de la lucha contra los demonios. La película presenta elementos del Evangelio de Judas y otros textos apócrifos, así como de la alquimia y la astrología. En la trama, Constantine busca un camino para redimirse a sí mismo y ganar un lugar en el cielo,
a pesar de haber cometido muchos pecados en su vida. Para ello, se embarca en una lucha contra los demonios que se apoderan de la tierra. La historia presenta una interpretación de la literatura gnóstica y de los libros apócrifos como verdades ocultas que han sido suprimidos por la Iglesia a lo largo de los siglos. La película muestra cómo estos textos pueden ser peligrosos y poderosos, capaces de cambiar la forma en que las personas piensan sobre el universo y la religión. Además, se muestra cómo el conocimiento de la alquimia y la astrología puede ser utilizado para enfrentar a los demonios y otras fuerzas oscuras. El Evangelio de Judas. El Evangelio de Judas, uno de los textos más controversiales y oscuros en la historia del cristianismo. Un evangelio que relata una versión alternativa de los eventos que llevaron a la crucifixión de Jesús. Una versión que desafía la ortodoxia y despierta temor y desconfianza. Según esta versión, Judas no fue un traidor, sino el discípulo más cercano y confiable de Jesús, quien fue elegido para llevar a cabo el plan divino de la salvación. Judas, como lo describe el texto, fue el único capaz de comprender la verdadera naturaleza de Jesús y sus enseñanzas, y fue el único que pudo llevar a cabo la tarea de traicionarlo para cumplir la voluntad de Dios. Ese evangelio, que fue escrito en el siglo II, fue descubierto en 1978 en Egipto y ha sido objeto de un gran debate y controversia desde entonces. Muchos consideran que el texto es una herejía, una amenaza a la doctrina cristiana y una blasfemia contra la figura de Judas. Otros, por otro lado, lo ven como una oportunidad para conocer otra versión de los eventos y las enseñanzas de Jesús. Sin embargo, más allá de las interpretaciones, el Evangelio de Judas sigue siendo un texto enigmático y oscuro, que presenta a un Judas diferente al que conocemos y que desafía las creencias más arraigadas del cristianismo. Un texto que sigue despertando temor y desconfianza, que plantea más preguntas que respuestas y que, en última instancia, sigue siendo una de las mayores fuentes de misterio y controversia en la historia del cristianismo. ¿Qué es la literatura gnóstica? La literatura gnóstica es un conjunto de textos que pertenecen a una corriente religiosa filosófica que surgió en el Mediterráneo oriental a finales del siglo I y principios del siglo II. Estos textos son una fuente importante de información sobre la cultura y la religión de la época y se caracterizan por su enfoque en la búsqueda del conocimiento divino y la salvación personal. La literatura gnóstica incluye escritos como el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Felipe, el Libro Secreto de Juan y el Apócrifo de Juan, entre otros. A menudo, estos textos presentan una cosmología dualista que separa el mundo espiritual del mundo material y enfatizan la importancia del conocimiento místico para alcanzar la salvación. ¿Qué son los textos apócrifos? Los libros apócrifos son un oscuro y peligroso laberinto de misterios, donde los secretos más oscuros e inquietantes son guardados. Son textos prohibidos, rechazados por la Iglesia y ocultos del público durante siglos. Dentro de sus páginas se esconden historias de dioses antiguos, profecías oscuras y terribles, y relatos de eventos sobrenaturales que desafían la comprensión humana. Algunos incluso contienen pasajes que contradicen directamente a la ortodoxia cristiana y cuestionan la autoridad de la Iglesia. Los libros apócrifos son un mundo peligroso y fascinante, lleno de peligros y maravillas. Quienes osan aventurarse en ellos corren el riesgo de quedar atrapados en un abismo de horror, pero también de verdades ocultas y de nuevas formas de entender a Dios. Ejemplos de textos apócrifos.
Los textos apócrifos han sido objeto de debate y controversia desde su descubrimiento. Entre ellos se encuentran obras que han sido rechazadas por la Iglesia y mantenidas en el más absoluto secreto. El libro de Enoc, por ejemplo, habla de gigantes, ángeles caídos y la destrucción de la humanidad. El Apocalipsis de Pedro describe con crudeza el infierno y la condena eterna. El Evangelio de María Magdalena y la infancia perdida de Jesús son los más aterradores, ya que hablan de secretos ocultos y revelaciones que ponen en peligro todo lo que la Iglesia ha enseñado durante siglos. Estos textos desafían las creencias establecidas y proponen una verdad mucho más oscura y retorcida, una que podría poner en peligro la misma existencia de la Iglesia y los cimientos de la fe cristiana. Son obras que han sido ocultadas por la Iglesia durante siglos y que revelan verdades que podrían cambiar la historia de la humanidad. Pero hay que tener cuidado, pues el conocimiento que contienen podría ser peligroso para aquellos que lo buscan. Por eso, es importante que se abran y se estudien estos textos con cuidado, para poder comprender la verdad detrás de ellos y revelar los secretos que se ocultan en las sombras. ¿Por qué estos textos son tan peligrosos? Los textos apócrifos han sido durante siglos una fuente de debate y controversia. Algunos los consideran peligrosos debido a su contenido, que a menudo es visto como herético o contradictorio con la doctrina oficial de la Iglesia. Esto se debe a que muchos de estos textos fueron escritos en un momento en que la religión aún estaba en evolución y no existía una ortodoxia clara. La Iglesia ha rechazado muchos de estos textos por esta misma razón, argumentando que fueron escritos por autores no inspirados en Dios y, por lo tanto, no pueden ser considerados como parte de la Biblia. Además, algunos de estos textos contienen ideas que son consideradas peligrosas para la Iglesia, como la creencia en la reencarnación o la idea de que Jesús tuvo relaciones sexuales. La creencia de que los textos apócrifos son peligrosos ha llevado a que muchos sean censurados, quemados o destruidos. Algunos han sido suprimidos durante siglos y solo han sido redescubiertos recientemente. La existencia de estos textos y su contenido ha sido vista como una amenaza para la ortodoxia religiosa y, por lo tanto, se ha intentado eliminarlos a lo largo de la historia. Las consecuencias de la existencia de estos textos pueden ser varias. En algunos casos, ha llevado a la división dentro de la Iglesia y a la creación de sectas o religiones separadas. Además, ha llevado a la creencia en ideas alternativas y ha proporcionado una fuente de inspiración para aquellos que buscan una conexión más profunda con la espiritualidad. En última instancia, la creencia en los textos apócrifos es una cuestión de fe personal, y su existencia y contenido pueden tener diferentes consecuencias para diferentes personas, como por ejemplo, hacer una película de cine. Conclusión: los textos apócrifos, la literatura gnóstica y la alquimia son temas que han despertado la curiosidad y fascinación de muchos a lo largo de los años. Estos temas han sido una fuente de controversia y misterio y han llevado a muchas teorías y especulaciones. Aunque algunos creen que estos temas son peligrosos, otros los ven como una oportunidad para explorar lo desconocido y expandir nuestro conocimiento del mundo y de nosotros mismos. Ya sea a través de la lectura de textos antiguos, la exploración de la alquimia o la búsqueda del significado detrás de las leyendas y mitos. Estos temas nos invitan a cuestionar nuestra realidad y buscar respuestas más profundas. Como dijo el personaje de Constantine, el conocimiento es poder. Y al explorar estos temas, podemos obtener un mayor conocimiento de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Yo soy el documentalista y esto fue el misterioso libro de Constantine.
desentrañando la verdad oculta de los libros apócrifos. ¿Estás listo para explorar lo desconocido? Conoce criaturas misteriosas e inimaginables en mi nuevo libro, desde entidades míticas hasta leyendas urbanas. Este libro te llevará a un mundo de fantasía y misterio. No te pierdas la oportunidad de descubrir historias únicas e inolvidables. Adquiere la Enciclopedia del Miedo hoy mismo. Yo soy el documentalista, llevándote a través de lo desconocido. La Biblia no carece de historias espeluznantes, ¿vale? Pero podría decirse que las historias más aterradoras provienen de cierta parte del libro del Apocalipsis. Si te pones a leer esta parte de la Biblia, puedes encontrar una plenitud de historias bíblicas de horror en las que nosotros, los humanos, seres terrenales, somos advertidos del fin del mundo. Los expertos debaten sin cesar sobre la identidad de quién escribió exactamente el libro del Apocalipsis. Algunos dicen que fue Juan, el apóstol. Pero una cosa en la que todos coinciden es que hay muchas visiones aterradoras en esta parte de la Biblia. Según el libro, desde hace algunos miles de años estamos en días oscuros. De los cielos lloverá fuego, los ángeles escupirán espadas, la humanidad se verá forzada a retirarse a las cuevas para refugiarse y seremos acosados por al menos 3 aterradores dragones y bestias. Los ángeles tocarán 7 trompetas de advertencia y más tarde 7 plagas serán arrojadas al mundo. Al final, hay algo de redención, pero no antes de que la tierra sea azotada por los cielos como castigo por desviarse de lo divino. Hay mucha simbología en el libro del Apocalipsis y dependiendo de la lente histórica o teológica que elijas para verlo, todo este terror puede ser interpretado de maneras muy diferentes. El libro también fue escrito en un momento en que los cristianos se enfrentaban a la persecución del Imperio Romano. Analizaremos algunas de las situaciones planteadas en el Apocalipsis acerca de la ira de Dios. Yo soy el documentalista y esto es las cosas más aterradoras del libro del Apocalipsis. Los ángeles tocarán 7 trompetas, cada una de las cuales tiene una consecuencia aterradora. Según el Apocalipsis, el fin de los días comenzará a descender sobre la humanidad después de que un terremoto masivo haya trasladado todas las islas y montañas y reducido a la humanidad a esconderse en cuevas. 7 ángeles entonces sonarán trompetas, cada uno de los cuales básicamente levantará toda clase de infierno literal aquí, en el planeta Tierra. Primero, el granizo y el fuego, mezclados con sangre para una buena medida. Comenzarán a llover sobre la tierra, quemando árboles y hierba con él. Luego, algo parecido a una montaña ardiente se derrumbará en el mar,
convirtiendo a los animales marinos en sangre y destruyendo gran parte de la vida marina y los barcos. Entonces, una estrella llamada Ajenjo caerá del cielo, envenenando 1/3 de todos los ríos y aguas. Algunas personas relacionan esto con desastres como Chernobyl. La 4ª trompeta apagará la luz del sol y de las estrellas, y un águila gritará advirtiendo de las explosiones de trompeta que aún están por venir. La 5ª trompeta es una de las peores. Señala una estrella fugaz que trae una plaga de langostas malignas para atormentar a los no creyentes. El 6º libera a 4 ángeles que a su vez liberarán a 200 millones de jinetes para matar a 1/3 de la humanidad con plagas de fuego, humo y azufre de sus bocas. Sus caballos tienen cabezas de leones y colas de serpientes, y también ayudan a destruir a la humanidad. Finalmente, la 7ª trompeta conduce a lo que hace que el daño anterior parezca un juego de niños. Siete tazones que parecen ofrendas en realidad liberarán plagas letales. Si las 7 trompetas daban miedo, entonces las 7 copas son aún más aterradoras. Mientras que las trompetas son vistas como advertencias o eventos de los cuales uno podría recuperarse a través de la redención, los 7 tazones son más finales en su naturaleza. No hay manera de recuperarse de estos horribles incidentes. Cuando los ángeles derramen 7 tazones o frascos sobre la tierra, no serán las ofrendas que aparentan ser. En cambio, estarán llenos de plagas que destruyen casi todo lo que queda después de la primera ronda de devastación de las trompetas. Las consecuencias incluyen la aparición de llagas supurantes en aquellos que tienen la marca de la bestia. Los mares y los ríos que quedan se convierten en sangre y por lo tanto matan toda vida marina. Y luego una ola de calor masiva que quema la tierra y hace que la gente se queme en el acto. Luego viene la oscuridad y el río Éufrates secándose para permitir que los reyes del mundo crucen y se reúnan para luchar. Finalmente, el último tazón trae un terremoto masivo. Sí, otro. Y como dice el libro, luego vinieron destellos de relámpagos, estruendos, truenos y un terremoto severo. Ningún terremoto como este ha ocurrido desde que la humanidad ha estado en la tierra. Tan tremendo será el terremoto. La gran ciudad se dividió en 3 partes y las ciudades de las naciones colapsaron. Dios se acordó de Babilonia la Grande y le dio la copa llena del vino de la furia de su ira. Históricamente, es importante notar que Babilonia fue usada comúnmente como un símbolo para Roma. Y dar a la ciudad una copa de Dios de ira y furia fue un símbolo político de la lucha de la Iglesia cristiana contra el Imperio Romano. La ramera de Babilonia vendrá sobre su bestia, borracha de la sangre de santos y mártires. Después de que la tierra sea básicamente derribada por los cielos, ya sabes que para castigar a los que se aparten de las creencias o de la divinidad, los sobrevivientes entonces recibirán un nuevo visitante. La ramera de Babilonia cabalgando sobre una bestia escarlata de 7 cabezas y 10 cuernos. Se emborrachará de la sangre de santos y mártires asesinados y según la visión profética del autor, se decía que tenía escrito en la frente: Babilonia, la gran madre de los prostitutos y de las abominaciones de la tierra. Aquí,
el ángel le dice a nuestro profeta que las 7 cabezas representan 7 colinas sobre las cuales se sientan los reyes, y los 10 cuernos representan 10 reyes más por venir. Él continúa explicando que estos reyes harán la guerra contra el Cordero, también conocido como Dios, pero que Dios prevalecerá. Esta es quizás una de las partes más abiertamente motivadas políticamente del libro del Apocalipsis, ya que es ampliamente aceptado entre los eruditos que la ramera de Babilonia representa la ciudad de Roma. Las 7 colinas son las de Roma, y las cabezas que representan a los 10 reyes simbolizan a los emperadores romanos que buscan dirigir la adoración hacia ellos y alejarla de la religión cristiana. Un ángel de la muerte dirigirá una horda de langostas para aterrorizar a cualquier hombre que carezca de la señal de Dios. La plaga de langostas viene con el sonido de la 5ª trompeta. Un ángel con la llave del abismo caerá a la tierra. Cuando el abismo se abra, saldrá suficiente humo para ennegrecer al sol y liberar una horda de langostas. Se cree que ese individuo es Abaddon, o uno de los ángeles de la muerte elegidos por Dios, quien liberará las langostas. Estas no son langostas cualquiera. El libro recuerda la visión del autor afirmando: las langostas parecían caballos preparados para la batalla. Sobre sus cabezas llevaban algo así como coronas de oro, y sus rostros parecían rostros humanos. Su pelo era como el de una mujer, y sus dientes como los dientes de un león. No se les permite hacer daño a la tierra, pero se les instruye que torturen a las personas que no tienen la señal de Dios en sus frentes durante 5 meses. Una mujer embarazada luchará contra un dragón con 7 cabezas y 10 cuernos. En un punto del Apocalipsis, una mujer embarazada de blanco aparece en el cielo. Sin embargo, antes de que ella tenga a su hijo, un enorme dragón rojo con 7 cabezas, 10 cuernos y 7 coronas sobre sus cabezas se materializará también en los cielos, tratando de robarle a su hijo nonato. Lo que vendrá, según la visión profética del autor, es una batalla de ida y vuelta entre el dragón, un símbolo y mensajero de Satanás, y la mujer, que está protegida por el Cordero, alias Dios. Esencialmente, es una historia de bien y mal, cuando se toma alegóricamente. Históricamente, se puede comparar el dragón y las fuerzas del mal con el del Imperio Romano y sus intentos de perseguir a los adoradores cristianos, y el bien del Cordero prevalece en este caso. Sin embargo, el autor advierte que el dragón estará siempre en guerra con el Cordero, lo que implica que los cristianos siempre estarán en riesgo de luchar contra aquellos que no comparten sus creencias. El Apocalipsis comienza con un terremoto masivo en el que el sol se pone negro y el cielo se rompe. En el libro del Apocalipsis hay un pergamino mostrado al profeta. Ese es nuestro autor, Juan, que tiene 7 sellos. A medida que cada sello se rompe, algo sucede o aparece, y es en el 6º sello que las cosas empiezan a ir bastante rápido. Como está escrito en el 6:12-17, dice: hubo un gran terremoto, el sol se puso negro como un saco de pelo de cabra, toda la luna se puso roja como la sangre, y las estrellas del cielo cayeron a la tierra. Los cielos retrocedieron como un pergamino enrollado, y cada montaña e isla fue removida de su lugar. Ya que el cielo estará oscuro y esencialmente abierto, y quién sabe qué va a pasar después,
la humanidad se verá forzada a clamar en las cuevas de las montañas y grietas para esconderse. Cuando se rompa el séptimo sello, los cielos se quedarán en silencio durante media hora y luego vendrán las proféticas trompetas. El falso profeta llegará en forma de bestia. Habrá una bestia que inicialmente saldrá del mar para propagar la condenación, pero es este segundo monstruo el que saldrá de la tierra y demostrará suficiente poder para asustar realmente a la gente y finalmente someterla. Se dice que esta segunda bestia tiene 2 cuernos como los de un cordero, pero habla con la voz de un dragón. Es esta bestia la que es considerada el falso profeta. Él ordenará a toda la gente que adore a la primera bestia del mar, la cual habrá sido herida después de que emerja. Mientras está herida, sanará. La segunda bestia terrestre controlará a la humanidad y forzará a todos a tomar lo que se conoce como la marca de la bestia, es decir, el número 666. El libro del Apocalipsis puede ser confuso porque no es lineal. El Apocalipsis no es un libro fácil de romper y hasta el día de hoy los eruditos de todo tipo de orígenes religiosos y no tienden a discutir sobre su contenido. Una cosa importante a tener en cuenta es que la historia en sí no es lineal, es decir, aquellos que tratan de utilizarla para predecir eventos futuros, como el Apocalipsis, en realidad es una especie de lucha que alinea los supuestos eventos, ya que tienden a moverse cíclicamente a lo largo de la historia. En general, el libro es alarmantemente violento, especialmente cuando se traduce en términos modernos. Un erudito moderno calculó una vez el número de muertos del libro y lo proyectó en un mundo moderno con alrededor de 5.000 a 6.000 millones de personas muertas. Si el fin de los tiempos estuviera realmente cerca, terminarían con casi 4 billones de personas muriendo de guerra, hambre, terremotos y plagas. El autor advierte a las 7 iglesias de Asia para que vuelvan a la moral. Juan de Patmos, el supuesto mártir que escribió el libro del Apocalipsis, comienza dirigiéndose a cada una de las ciudades cristianas más grandes de Asia Menor en ese momento: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Básicamente, este es Juan diciéndoles a estas ciudades que necesitan juntarse religiosamente hablando. Los reprende por desviarse de la piedad y permitir que disminuyan las inmoralidades sexuales. En general, es casi como un padre sermoneando a sus hijos por descuidar sus oraciones antes de acostarse, y prefigura un poco la perdición que vendrá si no obedecen. Aunque esto parece un poco espeluznante, es importante ver esto con un contexto histórico. Estas ciudades se volverían muy estratégicas políticamente hablando, ya que servirían como bastiones cuando los cristianos comenzaran a rebelarse contra el poder reinante del Imperio Romano. ¿Coincidencia? ¿Tú qué opinas? El autor fue probablemente un mártir cristiano, lo que hace que su relato sea sesgado. La identidad del autor del Apocalipsis ha sido muy debatida a lo largo de la historia, pero la teoría más popular parece ser que fue un cristiano de Éfeso conocido como Juan el Viejo, Juan el Apóstol o Juan de Patmos.
Patmos era una pequeña isla frente a Grecia, no muy lejos de la costa de Asia Menor. Aunque los relatos son un tanto confusos, como en muchos detalles del año 96 de nuestra era, cuando se creía que el libro había sido escrito. Se creía que Juan estaba viviendo en el exilio en la isla. El libro mismo explica que está en Patmos porque de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Aunque algunos eruditos modernos dicen que esta podría ser una ruta normal de predicación, la mayoría está de acuerdo en que esto implica que él estaba siendo exiliado por su fe cristiana. Este fue un tiempo cuando el Imperio Romano estaba persiguiendo a los cristianos por no adorar a los emperadores romanos. El libro del Apocalipsis advierte a los cristianos y a los no cristianos que experimentarán el Apocalipsis debido a su falta de devoción y piedad. O en otras palabras, Juan es exiliado por fe religiosa y luego usa la fe religiosa como un frente para amenazar a toda la humanidad. El libro del Apocalipsis solo lo convirtió en la Biblia porque era políticamente útil. A medida que la retórica religiosa y política emerge del aterrador simbolismo del libro del Apocalipsis, se hace claro cómo y por qué los textos incluso llegaron al Nuevo Testamento en primer lugar. La profesora de religión de Princeton, Elaine Pickles, alude a varios puntos de conjetura que rodean al libro del Apocalipsis en su libro Los Evangelios Gnósticos. En primer lugar, fue escrito en un momento en que el legado de Jesús era muy debatido. En segundo lugar, la ridícula cantidad de simbología vivida del libro le da libertad para ser interpretada de varias maneras. Como muchos otros estudiosos, Pickles también cree que el libro es en gran medida propaganda antirromana. Irónicamente, sin embargo, este simbolismo para derribar el Imperio Romano a favor del dominio cristiano fue finalmente rechazado y torcido a favor de los romanos. El simbolismo del Apocalipsis fue en última instancia una herramienta política útil, razón por la cual muchos eruditos creen que llegó a la Biblia. Pickles nota que en el tiempo y antes de la escritura del Apocalipsis había místicos más pequeños y menos conocidos que escribían textos similares, extraños y proféticos. Sin embargo, su agenda no se ajustaba a los poderes gobernantes de la época y la historia optó por dejarlos fuera. Yo soy el documentalista. Y esto fue Cosas aterradoras del libro del Apocalipsis. Gracias y hasta la próxima.